Yo soy Felipe Harker, soy el baterista de Bonka. Yo soy Alejandro González, vocalista de Bonka, y nuestro táchalo es llenar 2 Movistar Arenas 20 años después. Entonces, antes de que empezaran a existir canciones de Bonka, éramos solo covers. Pero entonces tocábamos Cara Luna y después de Just, después Simple Plan, después Carlos Vives. Una mezcla. vaina así rarísima. Referentes en esa época, Carlos Vives, obviamente, Fonseca, Juanes. Por más que ahora está clarísimo que el rolo es tieso y que el rolo como va a tocar algo bailado. Claro. Y las baquetas me debían costar, no sé, 10 mil pesos. Pues valen 150 mil pesos un par de baquetas. ¿Usted qué hubiera hecho donde le hubiera tocado comprar todo un set de música de 20 millones de pesos hoy en día y usted tuviera 14 años? Yo hubiera comprado con nadie, me hubiera financiado con nadie. ¿Y en qué momento empieza la separación del grupo? Creo que Morat hizo todo mejor. ¿Qué hubiera pasado con Bonka si siguiera? Éramos 5 amigos, 5 mejores amigos que nos encantaba tocar, que viajábamos y nos pagaban por eso. Con esos 2 millones compramos todo con lo que nos íbamos a tocar a todos lados, porque además Algo de la gira. metíamos todo adentro de un Twingo. Este es el plan. Vamos a hacer medio Movistar Arena. No, sí, en la vida lo vamos a lograr. Pues con Gusaneada estamos haciendo 2 Movistar Arenas. Este es el mejor concierto que vamos a tener nosotros. Va a ser una sola vez y es el concierto que nunca tuvimos. Nos dimos cuenta que el 70% de las personas que nos escuchan no están suscritas ni han dado like a alguno de estos videos. Así que por favor, si quieren que podamos llegar a más gente y comunicarle el mensaje de Táchalo a muchas más personas, por favor suscríbanse y denle like a estos videos. Hola, somos los de Sajú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de querer hacer cada vez más. ¡Excelente! Oye, qué orgullo tenerlos acá. Además, casi que a 2 semanas de llenar esos 2 Movistares Arena, ¿no? Qué emoción. La verdad, nosotros, pues, claramente somos demasiado fans de Bonka. Creería yo que es el podcast más rolo que se va a hacer en la historia entera. Entonces, pues nada, bienvenidos a Táchalo Podcast. Qué honor tenerlos acá. ¿Cómo están? Gracias, felices. La verdad, Sí, muchas qué ganas de chimba. venir. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Bueno, Somos fans también, muy fans, Sí. muy fans de ustedes. marica. Bueno, quiero que por favor para la gente, nosotros tenemos una gama, un público, digamos que de varias ciudades y de varias edades. Yo diría que la mayoría los conoce, pero para los que no los conocen, ¿quiénes son ustedes? Bueno, formamos una banda hace 20 años precisamente, se llama Bonka, y nos juntamos como 5 amigos del colegio, sin ninguna pretensión más allá de parchar, hacer música, y se nos creció el chico con la banda y se creció la vaina. Y es eso, una banda que marcó un momento muy importante en la industria de la música mientras que estábamos en el colegio y tuvo un momento demasiado especial para muchas personas y obviamente para nosotros, que fue espectacular. Ok. Pero bueno, ahora volvamos a cuando estaban chiquitos en el colegio y entender un poquito de ustedes dos, qué hacía acá. Bueno, en el colegio digamos que tenían los dos gustos musicales o cómo llegaron a formar una banda, cómo pasó eso. La vaina yo creo que fue, creo no, terminó siendo muy orgánica. La mayoría, 4 de los 5 estudiamos en el gimnasio campestre. Era un colegio donde primaban sobre todo los deportes y el fútbol. Tampoco es que hubiera así como un incentivo musical muy grande, pero siempre fueron súper abiertos a si quieren tocar. Ahí está el salón de música, háganle. Alejo era el único que no era de ese colegio, pero teníamos como amigos en común de nuestros papás y eso. Entonces yo conocí a Alejo desde muy chiquito. Necesitaban a alguien que cantara bien. Sin duda. Teníamos toda la banda, pero nadie cantaba bien. Estábamos bastante mal. Y un día coincidimos en que fuimos al conjunto donde él vivía. Ya la banda estaba montada sin cantante y Alejo bajó con una guitarra. Y empezó a cantar ahí, como a parchar, y dijimos como, venga, invitémoslo a un ensayo. Ahí nos tocó hacer unos movimientos, tocó como no invitar a unos miembros de la banda de canto. Y desde ese día se quedó. ¿Eso en qué curso fue? ¿Cuántos años Yo tenían? creo que debíamos tener por ahí 15 años, 14. 15, años. 16 años más o menos. Y arrancamos, pero pues sin duda alguna, y volviendo a su pregunta, el tema de los géneros era una mezcla rarísima, porque yo, por ejemplo, era muy rockero, Juan, el percusionista también, Alejo era más tropipopero, era como que le gustaba más Carlos Vives y eso, Nico Baraque era súper fan de los Beatles, Dani Mora siempre mamábamos gallo, que a él solo le gustaba Totó la Momposina. Puro folclore. Boleros. Claro. Él venía
Entonces, antes de que empezaran a existir canciones de Wonka, éramos solo covers. Pero entonces tocábamos Cara Luna y después The Used, después Simple Plan, después Carlos Vives. Una Era mezcla. vaina así rarísima. Y nos empezaron a invitar como a los concursos de cheers y de porristas en los colegios. De ahí como que empezó la cosa y fue que Alejo empezó a decir, oye, yo tengo canciones. Ahí arrancamos con Traga Maluca. Yo creo que lo primero que de pronto salió fue el Problemón y La Mona. Ah, empezaron con 2 palos. Sí, sí. O sea, esas canciones existieron desde el momento set. Sí. Alejo ya las tenía preparadas. Teníamos muchos parches que nos íbamos a la finca de este man a ensayar. Me acuerdo incluso que La Mona nació ensayando en un establo. Montábamos la batería y todo en un establo ahí. ¿Como para no hacer ruido o qué? Sí, ¿O? para no molestar a la gente en la casa. Digamos por allá lejos. O sea, usted tenía un establo en su casa. Pues En un la finca. establo es una, Ya. una pesebrera, Pesebrera, pues, ya. de guadua. Ya. Y era el espacio que quedaba como apartado de la finca para poder hacer ruido. Y pues en la casa de este man, que era un garaje. O sea, Claro. realmente donde empezó todo fue En el en la sótano de mi casa, casa. en el sótano, que literalmente banda de garaje, ahí empezamos. Como- Y nos íbamos para allá abajo y allá podíamos hacer ruido y pues obviamente salíamos del colegio y lo primero que hacíamos era irnos para la casa de Pacas y nos íbamos para allá y tocábamos desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ese era el parche. Todos los días. O sea, éramos felices, nos encantaba, íbamos, tocábamos covers cuando llevábamos como canciones nuevas o algo, las montábamos, hacíamos los arreglos, hacíamos todo ahí en el garaje y ahí fue donde realmente empezó toda la vaina. Sí, y lo que pasa es que uno probablemente en el momento no se daba cuenta, pero ahorita mirándolo 20 años atrás como en retrospectiva, lo único que realmente queríamos hacer era tocar. El resto como que no, Fluyó. ni siquiera estaba en los planes. O sea, fue pasando, pero lo único que realmente nos unía desde el principio es como, oye, qué delicia tocar. Y éramos 5 amigos que nos gustaba tocar. El resto fue pasando ahí como... Fue llegando. Fue llegando. Fue escalando. Referentes tenían a Tabaque en esa época sin ánimo de lucro. ¿Esos son mayores que ustedes o no? Sí, Un poquito mayores. de años. Sí. Son un poco mayores. Todo fue muy... Paralelo. Sí, fue todo muy parejo. Yo creo que referentes en esa época, Carlos Vives, obviamente, Fonseca, Juanes, Más rockeros, ¿no? Pues digamos que No, Juan no, es más rockero. sí. El concepto de tropipop como tal no estaba No establecido existía. en ese momento. ¿no? ¿Ustedes inventaron esa vaina? ¿Cómo fue? Nosotros no específicamente, pero de pronto sí a raíz de nosotros, como esa Ese momento. ola de grupos que salieron por ahí en esa época. Pero yo no tengo... y los arreglos que hacíamos, cada uno los proponía desde lo que le gustaba. Entonces, pues teníamos muchos cortes y muchas vainas que decían, oiga, por ejemplo, no sé, estos manes oían muchísimo a Blink o lo que sea. Entonces decíamos, oiga, metamos esto. O inclusive las armonías de las canciones, muchas eran basadas en armonías de canciones ni siquiera muy tropicales. Lo que pasa es que ya todo lo empezamos como a vestir un poquito más como con ese color más folclórico y con el acordeón y eso que el acordeón ni siquiera en ese momento era como tan característico de Wonka. Nosotros eso vino después, pero todo el tema sí muy hacia Carlos Vives. Creo que Carlos fue como era y la fiesta y la rumba y era como que lo que nos empezaba a salir, porque realmente todo no fue como pensado como que oiga, vamos a hacer esto y queremos sonar a esto. Era tengo esta canción, ¿usted qué va a hacer? No, oiga, yo quiero proponer esto, yo quiero hacer esto. Y ahí fue donde empezó a nacer ese sonido, que después se volvió pues lo que es el tropipop. Muy loco porque fue como la banda sonora de nuestros 11, de nuestros décimos, como uno como que vivió muchas experiencias con esa vaina. Pero venga, antes de seguir, ¿café o no? Luisito, por favor. ¿Qué especialidad tenemos hoy? ¿Con qué nos va a deleitar, Juan? Hoy tenemos, mientras Santi la va preparando allá, les tenemos esta que es la máquina Vertuo, tenemos el Sweet Almond y Hibiscus. Es un café negro de la colección Festive de la Navidad de Nespresso. Combina sabores de la almendra dulce con un toque floral de Jamaica y matices de frutos rojos y caramelo. Delicioso. Buenísimo. Para que lo prueben ahí. Están ahí, Santiago. Venga, yo les iba a preguntar mientras lo prepara Santi, ustedes, uno de los referentes grandes era Vives, que estaban contando. Sí. Y yo siento que el tropipop es muy tropical, es como muy playero, o sea, es como ese vibe, pues no sé si caribeño, pero más, era muy jodido como ser los representantes de esa vaina haciendo rolos. A los rolos nos tiran duros como porque somos rolos y no podemos ser tan
o sea, no sé, no diría tan playeros, es que no sé bien cómo definirlo, güey. Sí, sí. Pero como tan tropicales o caribeños, Claro. como en verdad somos un poquito. O sea, pues vivimos en la capital, pero vamos a nuestro país. Pues yo siento que eso nunca fue un tema, o sea, y probablemente como esa intención de hacer música por ahí, de pronto había otra cosa que nos unía, es que nos gustaba parrandear, Claro. salir de fiesta. Y nos gustaba como en esos shows que empezamos a tener, empezamos a ver que la gente se prendía mucho con esa música, entonces yo creo que eso nos dio como una línea de lo que nos gustaba y por ahí nos fuimos. Yo siento que no estaba tan establecido, por más que ahora está clarísimo que el rolo es tieso y que el rolo como va a tocar algo bailado. Pero no sé usted si lo sintió. No, yo creo que obviamente, evidentemente, muchísima gente de otras ciudades y todo decía como que, oiga, estos rolos haciendo esto, y además yo en ese momento tenía mi sombrero volteado, entonces sí había muchas cosas que no eran rolas, o sea, no eran tan bogotanas, pero nosotros éramos muy bogotanos y nuestro público más fuerte siempre fue el bogotano. Entonces, obviamente sí había una cosa ahí bien diferente que creo que al final también ayudó mucho porque pues fue como una propuesta, ¿no? Como unos bogotanos haciendo este tipo de música es algo raro. Ya ahí ya había algo diferente. Pero era muy curioso porque, pues, no sé, teníamos shows, en ese momento había muchos festivales y llegábamos a hacer conciertos con los de adentro, que son de la costa y eran súper rockeros y nosotros los rolos haciendo tropipop. O Camilo sin ánimo, pelirrojo, acordeonero. Sí, yo creo que... Yo creo que es que el estereotipo lo rompió ese man, entonces ya Sí. se desconcentró el tema. De todas maneras, siento que pensando un poquito y pensando en esa época, era un momento en donde yo me acuerdo que inclusive en las fiestas, cuando uno iba a parchar lo que sea, también como que una de las cosas que hacíamos muy como rolos era que había un conjunto vallenato, y el conjunto vallenato Sí. iba, sí, yo creo que ahorita últimamente de pronto empezaron a pasar que llevaban música un poco más popular y mariachito, pero en esa época Era la parranda. era la parranda vallenata. Usted iba a Una buena fiesta terminaba en parranda Usted vallenata. tenía un cumpleaños y llegaba la parranda vallenata y siento que de todas maneras el rolo y acá en Bogotá se consumía muchísimo el vallenato. Y nosotros pues también cuando nos íbamos de fiesta y lo que sea pues nos oíamos vallenatos, oíamos este tipo de canciones que de todas maneras generaron alguna influencia. Y creo que de ahí nace toda la vaina, pero pues sin duda alguna sí creo que era algo que la gente decía como, oiga, qué raro, porque esto no es música bogotana, es decir, el sonido era muy rumbero. Pero quiero decir una cosa, o sea, era muy rumbero, pero hoy en día usted pone Bonka en cualquier sitio y todo el mundo dice, uy, rolos poniendo música. Absolutamente. Que pasa igualito como Morat. O sea, cuando yo pienso en ustedes, yo siempre pienso en Morat, así sean dos géneros diferentes, como que no le parece que sean dos hermanos también, o sea, los Baraque, igual que los Vargas en Morat, diferentes, como unos gustos musicales también parecidos, la representación rola de su época, como la banda que uno decía, el orgullo rolo. Total. O sea, es total. ustedes los ven hoy en día y sienten algo parecido. Total. A mí me han hecho esa comparación varias veces y a mí personalmente, yo digo, o sea, no creo que merezca ser comparado con Morat. Me parece que esos chinos la han sacado del parque a otro nivel. Sí lo pone a pensar aún un poco es qué hubiera pasado con Bonka si siguiera. De pronto, pero porque... Creo que Morat hizo todo mejor. Absolutamente, claro. Todo lo hicieron mejor. Nosotros, de todas maneras, gracias. Gracias, Santi. De todas maneras, el momento de la industria cuando nosotros arrancamos Muy distinto. era muy diferente. Y no había como una industria musical como la que hay hoy en día acá en Colombia. Es decir, a nosotros nos costaba mucho qué hacemos, con quién hablamos, quién hay, quién Claro, está. el disco era Era raro. Además, estábamos en el coletazo en donde las disqueras también estaban como medio diciendo, oiga, ¿para dónde va esto? Toda la piratería, Sí, el todo negocio el ya no son tema los discos. de Napster, de LimeWire, de todas estas vainas en donde la gente ya estaba descargando las canciones, pero no había plataformas digitales donde uno pudiera consumir ese tipo de contenido, sino que fue un momento rarísimo porque no nos tocó el momento de oro de las disqueras,
pero no nos tocó tampoco toda la parte de ese El boom streaming. digital y de streaming. Nosotros quedamos ahí como en el valle y en la mitad y no había mucha industria en ese momento. Es decir, Tampoco estaban había los redes. grandes, no había redes, no existía. O sea, apenas estaba, Saliendo creo que Facebook. nos tocó Facebook. Y Pero- eso, pues pero que no se Facebook usaba para estaba eso. cero enfocado en lo O sea, musical. ¿nunca tuvo Facebook? No. O No, eso fue uno de los temas. O sea, por ejemplo, ahorita para el tema del Movistar abrimos un perfil. No existía. qué locura. Existía un perfil. Es más, nosotros casi que ni le dábamos importancia a los videos y nosotros no tenemos videos oficiales de Wonka porque en ese momento ni siquiera existía YouTube. Entonces, pues nosotros Sí. nosotros Y ni MTV siquiera... estaba como... Nosotros, ya MTV estaba en la bajada, HTV también. O sea, como que fue un momento muy raro, entonces no... Y sí fue otra época, ustedes 2005, o 100%. sea, el pic de Bonca, ¿cuándo fue? 2006, 2007. 2006 y Morat fue 2000. Ya, Puede ser ahorita. No, ¿No? pero Pues, empezó Morat como en ese mismo Ah. por ahí 2015. 15 para arriba, diría. 2015, claro. Sí, yo creo que ahí O sea, ya, sí es ya- mucho yo más creo fácil. que ahí ya, Ya había ya redes había sociales, mucha sí. más industria, más redes sociales, más conocimiento, más personas también alrededor, no necesariamente el artista, sino toda la gente alrededor ya mucho más preparada que podía impulsar mucho más un proyecto. Y nosotros también estábamos muy chiquitos, entonces nosotros tampoco, creo que nunca tuvimos como esa visión o sentimos la vaina tan grande. Nosotros, lo que decía Pacas, íbamos a tocar y a parchar y iban pasando cosas, iban saliendo conciertos y todo, pero creo que nunca caímos en cuenta de la magnitud que tenía el tema Ah. y creo que ahí fue donde creo que nos faltaron muchas cosas por hacer, precisamente que Morat o todas estas nuevas bandas se han hecho, que los han llevado obviamente a otro nivel. Por eso es que yo creo que yo estoy de acuerdo con Pacas, es decir, yo creo que es incomparable. Pero No. mire que de su misma generación pasó algo muy parecido con Mauricio Palo de Agua, con Guzzi, como si, precisamente por ese bache generacional. Es un momento que no era tan fácil, o sea, no era como una decisión de ustedes de, ay, nos faltó intentar un poco más, era como no había tantas herramientas. No, yo, por ejemplo, a Alejo le tocó, Alejo siguió con su carrera musical, entonces él ha vivido la evolución de la industria. Yo me fui 15 años y volví y me encuentro con una vaina que yo sí digo, como, "Marica, esto no tiene nada que ver con lo que estábamos nosotros". No, pero si a no, mí no me se cuesta- adelante, no se adelante. Una vaina, si a mí, adelante, si a mí que yo he seguido en esta vaina los 20 años, me cuesta un montón adaptarme a todo esto porque a nosotros nos tocó una vaina muy diferente, muy diferente. Y no es que seamos los cuchos, pues tampoco, pero lo que pasa es que empezamos muy chiquitos y nos tocaron muchísimos cambios. Entonces, obviamente, acoplarse y aprender de todo esto y desaprender de lo nuevo, de lo anterior, digo, pues para acoplarse a lo nuevo, no es fácil, no es fácil. Pero yo, o sea, para mí, la época, como ese pic de Bonca, éramos 5 amigos, 5 mejores amigos que nos encantaba tocar, que viajábamos y nos pagaban por eso. O sea, era como perfecto. Ustedes fueron No había, rockstars. no había un pero de nada. Eran rockstars. Eso fue en el ¿Y a qué colegio edad los todavía, cogió? exacto. El primer disco lo grabamos estando en 11 y salió graduándonos del colegio. Es que a esto, a esto súmele que teníamos que pedir permiso para salir del país, de nuestros Sí, yo tenía papás, 16 porque éramos años. menores de edad. Teníamos que pedir permiso para tocar en discotecas o en eventos Nos o dejaban vainas entrar. que eran de mayores de edad porque no nos dejaban entrar, claro. entonces teníamos que tener permiso para todas esas vainas. En el colegio teníamos que pedir permiso para faltar al colegio e inclusive ninguno cuando entramos a la universidad y cuando ya nos graduamos del colegio, pues ninguno entró a la universidad. Porque fue el momento más fuerte de Bonca y nosotros estábamos tocando de gira todo, entonces ninguno estuvo como haciendo una carrera universitaria, pues como la que en esa época hacían todos nuestros amigos. Alejo y yo entramos en ingeniería industrial un semestre. O sea, ustedes se graduaron del colegio y con ese voleo dijeron es industrial. De una Industrial, y entramos a hacer ingeniería industrial, teníamos clase de 7, nos quedábamos dormidos obviamente porque veníamos de trasnochar y los profesores nos metían unos vaciadones porque decían, ustedes son figuras públicas, la gente los está viendo, usted no se puede dormir. Obviamente nos duró un semestre la ingeniería industrial. Venga, y devolvámonos un poquito antes de pasar a la siguiente etapa, antes de llegar a ese pic. ¿Cómo empezó la monetización de Bonca? O sea, ustedes, ¿cómo empezaron a ganar plata? ¿Tenían manager?
cómo compraban sus cosas, o sea, que, como sus instrumentos, como El primer concierto donde nos pagaron, creo que fue una tía de Daniel. Esa fue la primera vez. demora. De Daniel Mora. Nos contrataron para una fiesta que estaba haciendo ella y nos pagaron. Y nosotros, oiga, ¿cómo hacía? ¿Uno le paga Claro, por esta vaina? No, pues. Estamos pasando bueno. Venimos, pasando tocamos, bueno, nos dieron todo bien. comida, nos dieron trago y nos pagaron. Y ese día nos pagaron, pero realmente donde estaba el negocio eran los conciertos. Pero échese para atrás, porque hay una historia bien chévere y es o sea, cuál fue como ese punto de quiebre para que pasara algo con Bonka. En ese entonces había una revista que se llamaba la revista Shock, ¿te acuerdas? Ok, sí. Y la Ustedes revista fueron Shock, portada de esa revista, obviamente. sí, pero después o sea, ¿Los Shock, invitaron a Soho alguna vez o no? no, A Daniel. a Daniel sí, No joda, ¿de verdad? con Asprilla. Con las brillas. Entonces, Shock sacó un concurso de bandas de colegio junto con Hard Rock Café. Entonces, uno iba y tocaba, y yo creo que la votación era como porque la cantidad de gente que uno llevara a los shows, no me acuerdo muy bien, no había un jurado. Había un jurado que era gente de Shock, era gente de Hard Rock. Arro Café, Shock, 88.9, que era como la emisora. La emisora. Una de las emisoras y, y otra marca como una tienda de música. Tower Records. No, El Redoblante. ¿Sí? Ah, sí, porque el premio era Olvidó como- el redoblante. Claro. El Redoblante. Y competimos en esa vaina. Fueron como 2 o 3 shows y no lo ganamos. Y el premio era tocar en la antesala o en la alfombra roja de los premios Shock. Entonces tocamos ahí y ahí nos vio nuestro primer manager, Gonzalo Gutiérrez. Dijo, me gusta esta vaina, me parece un proyecto súper chévere, los quiero firmar y los firmo con mi sello. Ese tema, en esa época el tema del sello disquero tenía un rol muy distinto porque era el que financiaba el disco. Entonces ahí arrancó y con eso grabamos el primer disco. O sea, a raíz de esos premios Shock o de ese concurso de colegio del Hard Rock con la revista Shock fue que pasó el resto. Parece muy jodido porque en ese momento como usted le pasaba música, como la gente se daba cuenta de eso y no existía, o sea, a usted les tocaba irse de rumba y pues tocar en todas partes para que más gente lo conociera. No. O sea, era una vaina de... Literalmente era el voz a voz. Messenger. Como que se empezó a regar un poquito, pero entre los colegios y entre todo como el tema de Bonka. Y cuando hacían, no sé, la Lunada, el Bonfire, Esa el vaina. concurso de Cheers, el concurso de bandas, todas esas vainas, entonces ya nos empezaron a buscar y a llamar para tocar en este tipo de eventos. Y nosotros nos encantaba tocar, o sea, nosotros íbamos de chévere Sí, porque nos feliz. parecía brutal. Y ahí fue, y empezamos a tocar nuestras canciones y tocábamos covers y se empezó a regar, pero eso fue voz a voz, voz a voz, voz a voz. En esa época las emisoras iban mucho también a los colegios a hacer activaciones, a hacer eventos, a hacer cosas, y ellos se empezaron a dar cuenta de este run run, de esta vaina de todo, y ahí fue donde yo creo que se empezaron a abrir las puertas como a decir, oiga, chinos, vengan a la emisora, hacemos Una vaina de una las entrevista, batallas. alguna vaina, y empezaron y empezó a sonar nuestra música en las emisoras porque ellos se dieron cuenta pues que entre los colegios y todo estaba muy fuerte, y en esa época literalmente se llamaba a pedir la canción que usted quería oír. Claro. Entonces esta gente empezó a decir, oiga, ¿qué es esta locura? Están llamando y las fans y el club de fans y nuestros amigos y todo el mundo llamaba a pedir las canciones y a pedir las canciones y a pedir las canciones, y ahí era como se armaba la programación en ese momento de las emisoras de radio. Entonces eso también fue una gran ventaja porque pues pudimos entrar a un medio muy masivo, que en ese momento pues la radio era absolutamente masiva, de esa forma que nos dio muchísima exposición, y como la música era rumbera, también estaban las discotecas, también estaban las rumbas, también estaban las fiestas, entonces ahí fue donde realmente empezó a coger mucha fuerza la banda. Venga, Yo tengo una anécdota muy chistosa y es que nosotros, pues yo tenía un amigo cuando yo estaba en el colegio que tenía una hermana mayor, y un día la hermana mayor nos encerró a todos en el piso de abajo del apartamento porque ustedes iban a ir y éramos todos contra la puerta intentando escuchar la música arriba tocando. Se lo juro ¿pero por quién Dios. era? Cuente quién es. No les voy a contar el chisme, pero le voy a contar una cosa. Era en un edificio en Rosales, al lado del Metropolitan, en una terraza. No sé si se acuerden, pero ahí les dejo el dato. No lo Pero voy a ellos iban a ir a tocar. ¿Cierto? ¿Qué? Iban a ir a tocar. Pero era un plan como de la amiga mayor de nuestro amigo. ¿Qué Entonces apellido era es? como, ¿Qué chinos maricas, ustedes se vinieron acá al apartamento, ustedes no van a salir por ahí. Pues nosotros teníamos 12 años, maricas, ¿sí me entienden? Entonces todos nos guardaron abajo. No. Sí, qué risa, pero fue espectacular. Se veía muy bien desde abajo, desde el primer piso. Con eso le digo todo. Gracias. Oigan, yo les tengo una pregunta. En esa época, uno con 14, 15 años,
¿cómo hacía para comprarse pues esos instrumentos? O sea, ustedes tenían que bajo, guitarra, batería, todo el tema de, no sé, ¿qué más tenían? Acordeón. ¿Cómo? Pues, a ver, digamos que el pre-Bonka como famoso tuvo un apoyo de los papás brutal, brutal. Y yo siempre le voy a reconocer a mis papás que me dijeron, si usted quiere por ahí, hágale. No, Miramos una a ver, batería cuesta, sobre marica. todo, es que una batería, pues mi primera batería obviamente fue una batería viejísima, era para botar la basura, pero no solo el hecho de poderle dar una batería, sino aguantarse una batería, es que es un ruido el berraco. En esa época no existía la batería tampoco en la... Olvídese, Que güey, si era usted le ponía ponerle para que no suene, ¿no? trapos, güey, trapos. Y en mi casa ensayábamos todos, o sea, literalmente en el sótano, como decía Alejo, estaba todo el ensayadero de Bonka. Entonces, Bueno, y una parte brutal donde nos terminamos como de montar un poquito fue con la ganada de ese Exacto. concurso. Claro, Parte nos de dio- la ganada del concurso era que nos daban un bono para poder comprar instrumentos, vainas, cosas, todo. Y ahí, ¿Cuánto valía una banda en esa época, yo en el creo- Yo no 2004? creo que ese bono haya sido de más de 5 millones de pesos. no, Con eso fueron compramos, como 2 millones de pesos. Pero en esa época sí daba para pues comprar todo. compramos los parlantes para ensayar, la consola para ensayar, yo creo que O compramos sea, micrófonos. con esos 2 millones compramos todo con lo que nos íbamos a tocar a todos lados, porque además Solo de la gira. metíamos todo adentro de un Twingo. Claro. El Twingo de Daniel, que ahí cabía todo, o sea, nos íbamos, metíamos todo dentro de un carro, batería, Y ustedes también, ¿no? parlantes. ¿Los carros? No, o sea, ¿ustedes también caen en el carro no? Todos, ¿no? Le pedíamos los carros prestados a los papás, Claro. montábamos todo ahí como cupiéramos. Íbamos con guitarras, baterías, todo, o sea, todos nos embutíamos. Pues a veces este man iba con el bombo atrás, con la vaina, con todo, o sea, No, pues, íbamos con todas las vainas y llegábamos a los colegios y a todos estos sitios con nuestros equipos y con nuestras vainas, que eran un par de cabinas, o sea, un set que ya teníamos listo y donde fuera. Tocamos en cocinas, tocamos en bibliotecas, tocamos en Nos terrazas. tocamos mucho. o sea, ese concurso les hizo pues una buena ganancia que les ayudó con sus papás a poder financiarse. Pero imagínense hoy donde nosotros quisiéramos montar un grupo de música, 2 millones de esa época, hoy en día, ¿qué serán? Como 15 millones por ahí o más. No, es que le voy a decir, Por ahí 20. o sea, ahorita que me tocó O sea, reabastecerme de insumos y comprar baquetas y vainas, No, es demasiado a caro. mí las baquetas me debían costar, no sé, 10.000 pesos, hoy en día valen Sí. 150.000 pesos un par de baquetas. Juan Manuel, ¿usted qué hubiera hecho donde Sí. le hubiera tocado comprar o sea, todo un set de música de 20 millones de pesos hoy en día y usted tuviera 14 años? Yo tengo una frustración muy grande porque amo la música, amo disfrutar la música, pero no sé tocar tanto, pero hubiera comprado igual y lo hubiera comprado con nadie, me hubiera financiado con nadie. Esa vaina es... Nosotros lo tenemos en la página web, no, sí. Y yo lo digo por conocimiento de causa porque yo reviso pasarelas y 20% de la gente que compra en Sahu usa Adi para diferirlo. A mí me Eso pasa es- lo mismo. O sea, Usted- Usted también, obvio. usted también, claro, es que Es que ya no... hay una vida paralela de Harker y es que No tan paralela, o sea, la vida a la mitad. la vida real de Harker La vida real. Exactamente real. es el gerente general de Lunia, que todas las mujeres que están acá viendo esto lo conocen 100%, y también Lunia tiene Adi. Entonces, Súper. ¿cuánto es el ticket promedio de Lunia? 230, 240. Por eso, ¿y usted qué quiere pagar con Adi? Imagínese para usted El comprar... 20% igual. Sí. O sea, Muy Qué loco locura. esa vaina. Oye, quiere que le diga una vaina, eso es muy brutal porque hay gente demasiado talentosa que no tiene cómo comprarse su primer instrumento o cómo hacer la vaina y usted esa facilidad. poder tener esa facilidad de lograr ese tipo de vainas que seguramente lo pueden llevar lejísimos, pues es brutal. Nosotros pues digamos que en ese momento pues yo tenía mi guitarra desde mucho antes de Bonka, que era una guitarra que tenía mi papá, que era la guitarra que era de mi abuelo. Acústica. Acústica, Sí. Ni siquiera era electroacústica, Claro, era una claro. guitarra Claro. acústica Reliquia. y con esa fue con la que yo aprendí, la que heredamos y la que venía y yo un día le dije a mi papá, papá, ¿puedo tocar la guitarra? Y me dijo, uy, es súper delicada, cógela, pero pilas, no sé qué. Y ahí fue donde yo aprendí y era la guitarra que yo llevaba a los ensayos y le poníamos el micrófono porque Claro. no teníamos la forma de Como conectarla. tocar acá. Y eso y así empezamos. O sea, o cuando uno se encontraba por ahí que tenía un primo o alguna vaina que compraba la guitarra y no la estaba usando, la veía uno ahí empolvado, oiga, venga, me la presta, todo eso. Después brutal. Sí, uno es brutal muy, eso. uno es muy privilegiado de poder comprar las cosas o tener apoyo de los papás, pero si alguien no tiene cómo hacerlo, pues uno tener la posibilidad de comprar algo así, pues qué chimba. Obvio. Usted, Alejo, ¿usted empezó a tocar música para levantarse las viejas en las fiestas o de verdad le gustaba la música? No, o sea, a mí la música siempre me ha encantado, pero las letras
de mis canciones, realmente, todas son experiencias de la vida real. Es decir, de pronto ya hoy en día, yo hoy en día de pronto me siento a escribir y pues uno ya puede poner como un tema con el parche, oye, ¿qué escribimos? O uno se inspira en qué está viviendo usted o qué le está pasando a usted. Pero en esa época todas las canciones de Wonka estaban absolutamente inspiradas en cosas que estaba viviendo. La Mona es una historia real, Tragamaluca es una historia Pero real. Cuente un poquito. Cuente la mona de dónde es. La Mona era una niña del Marymount. O sea, ¿cuántas viejas le debió decir que era la mona? Sí, aquí. No, pero No, ya sabía. No Ya sabía. solo eso. A mí hay mucha gente que me dice, oiga, conocí la Mona de Wonka, por fin no sé qué, es tal persona, y yo, no. Uy, no es. O sea, yo creo que hay muchas monas. Se debieron autodenominar Se la mona autodenominaron muchas. La Mona varias. No, la mona original era la Mona y ella sabía que era la Mona y a mí me encantaba ir al Marymount a tocar ¿Podemos porque ella decir quién estaba es ahí. o no? ¿Podemos decir quién es? Y ahí. Yo por eso no dije el apartamento ni dije ni mierda. No, se ha mantenido bajo perfil. Pero era el Marymount. Era el Sí, Marymount. lo importante es que nunca me paró bolas. Nunca. Nunca. Ay, pero ya vendamos ¿Y le va a dar el honor de acompañarlo en Movistar o no sabemos? Pues espero que sí, yo creería que sí. Ya está Pero casada la va a con pagar, hijos. la va a poner a No pagar sé boletos. si está casada con hijos. Hace No creo. rato que no hablo con ella. Hace ¿La va a meter en la lista de Mándele invitados o no? mándele una boleta. Así como... Vamos a mandar una boleta. Le voy a poner para la Mona que vaya. Pregunto, ¿ustedes dos están casados ya? Casados. Ah, bueno, entonces no vamos a seguir. No, Casados y con hijos. Con hijos. Bueno, entonces la mona igual está muy invitada. Nosotros allá la recibimos, Tajú, y que vaya por favor a... Pero por ejemplo, Tragamaluca es una historia que nos pasó con Pacas y ¿Qué pasó, man? fue que teníamos una amiga en común que nos gustaba a los dos y estaba saliendo con Pacas. ¿Se la gusaneó? No sé, hijo de puta. No se no se la gusaneó, vamos a la historia. Pacas había empezado, él empezó a salir con ella primero, pero era el parche de amigos y todo, y un día yo dije, pucha, esta vieja me está gustando a mí también me gusta, a mí también. ¿Se la gusaneó? Eso se llama No, gusanear. no. En esta época. Gusanearse la vera, sí, después España. 20 No, años entonces escribí Tragamaluca, ¿no? Y dice que compadre, usted tiene una Tragamaluca y lo peor de todo es que ya ni modo porque le pertenece a otro y ya no sé qué voy a hacer y yo ahí tan y quedó una gran canción y ya después le dije, ya me senté con Pacas y le dije, oiga, Esta canción tiene Esa nombre. canción. sí, Ah, y a espere. mí también me gusta, y a mí también me gusta. Y Pacas dijo, pues a mí también, pues nada, o sea, pues Lo que ella quiera. sí, ¿Y a obvio. quién quiso? Se fue Con Alejo. Se fue con Alejo. Uy, marica. Marica, es la gusaneada más hijo de puta que he oído en mi vida. ¿Sabe O sea, qué canción? y- La hermana tocó la canción. Después con Gusaneada estamos haciendo 2 Movistar Arena. No, bien. Yo nunca lo había visto así, ¿sabe? ¿Cómo así? ¿Usted cómo lo había visto? Bueno, fue con fines comerciales también. ¿no? Claro, También yo me concentré más en la canción. igual, Usted se vio beneficiado igual. primero la amistad, primero la amistad. Sí, no, y por eso es que obviamente lo pusimos sobre la mesa, lo hablamos, ¿no? Si él me dice, oiga, no, a mí me Ay, es que 5 andando para arriba y para abajo todo el día. ¿Qué pasa? Esas vainas. Claro, tiene que pasar. A nosotros no nos ha pasado nunca, ¿no? Espere, Todavía no. todavía no. todavía no ha estado la Tragamaluca. ¿Cuál sería el escribir una canción de nosotros? Porque es que nosotros no podríamos escribir una canción. No, es que también Juan Pablo lleva enamorado toda la vida y cuadrado toda la vida. Usted es el único soltero. Yo he tenido mis novias en la mitad. Pero muy novieros todos. Sí, muy Excepto bien. Juan Santi. ¿Y son músicos también? No, lastimosamente. No, Ah. pues, no nos quedaría bien escribir. No, nada. no somos nada músicos, ninguno de los... Yo creo que el que mejor canta de pronto es Juanma. Ahora estuvimos en Sala Despecho en Medellín No, no. y yo... Pues, o sea, sí, Solo quiero próximamente. no, solo quiero contar que yo no... O sea, a mí me cuesta mucho trabajo cantar. Y a para ella también, ¿no? O sea, como que Y Juan Manuel sí canta. canta muy bien. A mí me encanta. Y a mí pero me pues en decían, la ducha, marica. con la gente que estábamos ahí en la mesa, me decían, ¿y tú qué? ¿No te sabes las canciones? ¿Por qué no cantas? Yo, sí me las sé, pero no me fluye, o sea, no logro cantar, me Ya. parece difícil, o sea, los admiro mucho. Pero Juan Manuel sí canta. güey. A mí me encanta, marica, pero no he tenido... Hicimos nunca he un, tenido ¿se la acuerda habilidad. que hicimos en un 28 de diciembre de Inocentes? Dijimos que íbamos a sacar un grupo de música. Nosotros hacemos las gafas de plástico con polipropileno. Ajá. Y dijimos que íbamos a sacar los tropipopilenos. Oiga, Y tenemos... nos siguieron como 3.000 personas. Y después Es una canción de... Vamos a hacer una colaboración especial, Sajú y el Tropipopileno. Nuestra primera canción sería hermosa.
nos decía la gente, ¿qué ha pasado con los tropipopineros? ¿Cómo van con entonces? Era un puto chiste, era el 28, era pásela por inocentes. Porque nunca lo aclaramos bien. Oye, ¿y el problemón? El problemón la escribí cuando estaba en el colegio. Yo estaba en un colegio mixto y en ese momento en el que a uno le gustaba era la amiga, la del curso, la del mismo curso. La novia del amigo. No, esa fue traga maluca. Esa fue traga... Todos con lo mismo. No, pero ahí entonces a nosotros obviamente nos gustaban las que estaban en el mismo curso. Claro, claro. Y pues las del mismo curso obviamente estaban Metían mirando los para arriba, arriba y les claro. gustaban, eran los grandes, iban a las fiestas de los grandes. Y entonces, y ahí uno empezaba a ver como las chiquitas Oiga, empezaban pero no me como a acuerdo el fijarse nombre. más en uno. De la protagonista del problemón. No, es que el problemón realmente no ¿Eran tenía todas? una protagonista. Era el tema de que me gusta esta del curso. No me para bolas porque le gusta el man grande. Claro, Me gusta esta otra. Y ninguna se quería meter con uno, pues porque uno estaba en el mismo curso. Entonces ahí fue donde nace de qué me sirve que me quiera la persona que no quiero que me quiera, que eran las más chiquitas, y la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera, porque estaba queriendo la de arriba. No, marico, Y es ahí un es genio donde para esa nace- mierda. y ahí o es sea, donde Es que se le iba a decir, póngase a pensar un poquito en el contexto de este tipo con 14 años, ¿de dónde se le saca? O sea, no, ese es un talento en el hijo. O sea, qué talento, marico. O sea, Muy enamoradizo en el colegio. No, y nosotros rezábamos para que se cuadrara, terminara, para que estuviera así. yo estoy por Para pensar que lo de durar, Traga no. Maluca realmente no le gustaba y me estaba haciendo me estaba metiendo presión para que saliera una canción. Por eso le Nunca valió le verga. gustó, nunca le gustó y por eso me dijo, hágale. Me llegaba al ensayo, no, peleé. Nosotros, vamos, tiene canción. Parker dijo, yo nunca lo vi como una gusaneada. Yo- No, le valía yo- huevo. y el man estaba ahí tratando de... El man le sembró la espinita. Tremenda canción. Bien, bien, pecas. claro, y usted componía todo lo de Bonca, lo compuso Alejo. 95%. Sí, la gran mayoría de las canciones las escribí yo. Por ahí había un par de Dani y Nico también escribió un par. Que inclusive ahí hay una gran historia y es que Nico escribió una de las canciones que más como que hype y fuerza tuvo en la época de Bonca, pero Pero bueno, Bonca nunca- todavía. no, bueno, todavía. Y nunca se lanzó y nunca se grabó. No, nunca se ha Nunca grabado. fue de Bonca, en verdad. Y nunca fue de Bonca. O sea, ¿Qué? hay una canción que se llama Es ella. ella? Claro, yo la conozco perfecto. Es- Es- señor, exactamente. Me la acuerdo bajándome la de Ares. O sea, Vea, 100%. es que ese fue el punto. Entonces Nicolás la grabó en la casa con una guitarra pasía entre el baño, o sea, sonaba inmundo. Es una historia Sí. espectacular. O sea, era una Brutal. maqueta y el man la guardó en el computador en la carpeta de como de archivos compartidos de LimeWire. Uno en esa época tenía una carpeta que era donde todo lo que estaba ahí estaba montado en LimeWire o en Napster o en esas vainas. Y la embarró y la montó ahí como si fuera Bonca y esa vaina Pero vamos a ir más atrás. Le voy a contar la Qué historia chimba esas completa. historias así, Le voy a güey. contar le voy a contar la historia completa. En esa época existía una banda que se llamaba Tabaqui, Claro, claro. en donde estaba el hermano de Daniel, que se llama Alejandro Mora, el hermano de Daniel Mora. Y nosotros éramos súper fans de Atabaque y estábamos pues allá a la par, inclusive un momento en donde varios de Bonca estaban tocando también con Atabaque. Y Alejo Mora un día escribió una canción que se llamaba Ella. Y nos la cantó, nos la mostró. Nico después escribió una canción que se llama Es ella, que tenía algunas cositas parecidas dentro del tema. Entonces, obviamente, cuando llegó con esa canción dijimos, Nico, pues, sí, no, o sea, no, esta canción, pues, creo, o sea, está brutal, pero pues no la podemos montar. Ahí hay algo y además el hermano y la vaina, Claro, había un bien conflicto de sketchy, interés bastante fuerte. Pero pues el demo de esa canción que había grabado Nico, que la cantó Nico, porque además muchas veces me dicen, oiga, pero ¿cómo ¿Cómo le así? cambió O sea, la ¿por voz? usted canta esa canción y digo, no, es que no era yo, era el guitarrista. Pues en la época de Napster, LimeWire, todo eso, se subió la canción y se regó. Regó. Y se volvió un hit. Pero No un le hit, puedo un creer, hitazo, güey. haga de cuenta, tipo el Problemón, tipo La Mona, o sea, un... Entonces estábamos en los hit. conciertos de la nada y la gente empezaba a gritar, ¡cantes ella! Y No, nosotros, pero la gente se emberracaba porque Sacan nunca esa la vaina. cantábamos y Claro, nunca claro. la tocábamos. Y la van a poder cantar ahora en el Movistar, ¿o no? Sorpresa. Yo me la sé toda. Entonces, esa es la historia de esa canción, que es un hit. Nunca la hemos Fue grabado, Bonca. nunca la hemos... O sea, esa canción no tiene dueño. O sea, es como Es de Nico, es del guitarrista, pero Bonca nunca la interpretó. con el problemilla que dijo Alejo. Sí. O sea, usted la oye, es una canción, Que es- guitarra y voz, que es- maqueta, no tiene un bajo, no tiene una batería. Pero, o sea, Sí, el tema... que para spoilear un poquito, es un temilla que
ya se solucionó. Ok. Entonces Ustedes es no se un metían en un temilla. problema familiar. Eso es un temilla que nunca fue temilla porque realmente Sí. nunca fue rollo ni nada. Pero digo, se aclaró al punto en donde Algo va a pasar. se vienen cositas. Claro, pero esa canción hasta hoy no ha generado regalías. O sí. No porque, Porque no existe- No hay un máster. Claro. No existe un máster, no existe nada. Está registrado. es como en si ningún Es lado. fuera una voice canción note, que weón. mucha Es un gente voice tiene. note. Es un voice note. Literal. Es un voice note que mucha gente oye y que mucha Qué gente sabe, locura, pero ¿no? la gente se la sabe. O sea, de verdad que es un hit. Lo que es muy raro es que la gente la haya logrado guardar, porque eso no está en Spotify. No. O sea, Uno 20 la años pone en después, YouTube. En YouTube. alguien la montó por ahí. Sí, Sí, en YouTube está, seguro. Sí. Seguro está en YouTube. Sí, y yo la he oído un montón de, o sea, esa canción para mí es 100% Wonka. Claro, a Alejo Mora se la oí alguna vez tocar que le gustaba tocarla. Pero yo creo que era la de él. La de él. no Ah, la- claro, no la de claro, Wonka. claro. Usted sabe otra, marica. O sea, si eran Yo muy creo que es parecidas. Es una gran historia. Una gran historia que 20 años después Se va a pues, resolver. obviamente va a estar 2.1 millones de views tiene por ahí una versión sketchy. sketchy. No. Exacto. Todo lo que esté por ahí es que Chibonca no tiene perfiles de nada. O sea, no hay Nada, un usted no va a oficial de encontrar ni el YouTube, video nada. oficial del... O sea, los primeros videos de las canciones de Wonka los lancé yo este año haciendo como un homenaje, un remaster, remake sí. de los 20 años de Wonka. Porque si usted busca el video de Traga Maluca o de La Mona o del Problemón o todo eso, no existe. O sea, no, eso no... O sea, si usted consolidara todos los views de todos esos como canales que no son oficiales, ¿cuánto puede haber? Bro? No, demasiados que. Preguntémosle a ChatGPT. Millones de No. views. No, es que ustedes. Millones de views. Venga, y ahora volvamos otra vez a en donde íbamos. Ustedes en 11 se gradúan, entran a ingeniería industrial, se dan cuenta que no tiene ningún sentido un semestre. Hasta luego, ¿y ahí qué pasa? Nos ganamos Expo Andes. ¿Qué? ¿Cómo así? Que es de las historias más chistosas. ¿Sabes qué es también. Expo Andes? Es como una feria de emprendimiento que participa industrial, administración, como las carreras de negocio. Ok. Lo que pasa en el CESA después. Lo que pasa en el CESA como en el último Espíritu, semestre. como el espíritu. Como el espíritu del CESA, pero en los Andes en la primera. Y entonces eran de a grupos, éramos 4. Nos tocó con 2 chinas pilísimas, unas máquinas. Y nos inventamos un modelo de negocio que hoy en día yo digo, nosotros inventamos el Waze de esa época. Póngale ojo. Con las cámaras de la policía y por una red de SMS podíamos mandar mensajes de texto diciendo hay un accidente en tal sitio o tal vía está trancada. Aunque ya teníamos toda la conectividad con los sistemas de la policía y con redes celulares para mandar alertas de tráfico. My Way. Se llamaba My Way. Y el aporte de Alejo y mío fue una canción, el jingle de My Way. Hicimos el jingle de My Way Y nos ganamos Expo Andes. y nos fuimos. Y ahí nos fuimos. O sea, salieron Ahí, por la bueno, puerta esto no grande. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Salieron de los Andes y ahí qué empezaron a hacer. No, pues yo creo Dedicarse que fue como reconocer un poco en lo que andábamos. Yo creo que por esa época coincidió que hicimos un cambio de manager y la cosa ya empezó a ponerse muy seria. O sea, ya eran giras más largas, ya salíamos de viaje un par o 3 meses seguidos. Dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que seguirnos profesionalizando como músicos porque esa es nuestra realidad. Y decidimos estudiar música, pero sabíamos que no podíamos hacerlo de una manera como Convencional. común ni convencional por el tema de horarios. Claro. Y encontramos una academia que hoy en día se volvió una institución académica musical acá que se llama IMAT. En ese momento era una escuela chiquita de música. Nosotros fuimos como la primera promoción de ellos que hizo el pensum completo y terminamos estudiando música, pero con mucha flexibilidad y mucho apoyo de ellos nos vamos 2 meses, miran a ver cómo Claro, se era ponen al o día. sea, las clases eran para los 5. Sí, el curso éramos los 5. Entonces, Creo. La verga. entonces fue como brutal porque cuando pues teníamos conciertos o algo, pues O el nadie curso iba, escapaba a clase, ¿verdad? Claro. Ah, no, y perfecto. cuadrábamos las agendas pues Ni para mandado a hacer, estar mejor todos dicho. juntos y ahí fue donde empezamos a meterle duro pues a empezar a estudiar también lo que estamos haciendo, porque cuando empezamos pues éramos unos niños, obviamente, entonces pues el conocimiento musical pues era básico, Sí, muy cada empírico. uno de lo que había aprendido desde chiquito en las clases, en mi caso las clases de guitarra, yo en ese momento no había tomado clases de técnica vocal, todo eso viene después de que de forma empírica empezara todo lo que empezó a pasar y ahí fue donde empezamos ya a meterle
juicio y toda esa parte pues ya más de responsabilidad en términos, pues, de la carrera y de lo que queríamos hacer y esa fue una época en donde empezamos como a dedicarnos a estudiar lo que íbamos a hacer. Y porque en el colegio a nosotros no nos tocó nada músico, o sea, Leonor Pies Chacón y ya. Y Moisés. Y Moisés. y ya. Es muy loco que sean todos gimnasianos. O sea, uno no aprendía absolutamente nada de música. No. Era, no les tocó que en algún momento vieron entre los 5 y dijeron, uy, hay uno que no tiene ni idea, no es tan músico y toca como guiarlo. Yo creo que todos tuvimos un Como momento momentos. muy flojo. Mire, Obviamente, es que, pues, empezando en lo que sea que uno esté Sí, empezando, sí. pues, comparado a lo que uno aprende, pues, a través de los años y ya especializándose en eso, pues, es que éramos muy chiquitos. Entonces, que una cosa es que uno haya salido, haya hecho una carrera y empieza a ser artista y ya tiene uno como todo ese conocimiento y de pronto no le dé y uno dice, no, pues, esto no es. Pero, pues, tan chiquitos, obviamente, Sí. en gran parte empezamos siendo... Pero tenían algo de bastante talento, empíricos. porque a mí me pasó, yo les he contado que yo chiquito dije, marica, voy a crear el nuevo Bonka de mi promoción. Llegué, junté a el mejor baterista, al mejor guitarrista, ¿Cómo se llamaban? se llama Calúa. Entonces yo llegué y le dije, no, pues venga, pongámosle este nombre. Yo como buen emprendedor juntando a la gente, haciendo la vaina. No sabía ese cuento. Calúa con K, tenía la K. Calúa con K. No, yo le contaba. Tenía la K. Y entonces llegué y les dije, era Bosa, Malcún, que era de la montaña. Esta es la mejor parte de la historia. Y yo dije, listo, no, empecemos. Entonces me dijeron, no, venga, cántese Barman y una copa más. Y yo, no, pero espere, no, más después. Entonces empecé a embolatarlos con la vaina. Entonces, marica, yo ya había conseguido un toque de esos en los bazares yo había conseguido todo, man. Cuando de pronto me dice Bosa, dice, no, pues cante, pues entonces, en clase de arte. Y yo, no, marica. Me pusieron a cantar Barman y yo se lo juro que no tengo nada. Yo sé bailar, pero no sé cantar. De ahí viene el trauma de por qué no canta en casa de despecho. Llegado al fondo del Tengo un asunto. trauma, hijo de puta. Y los más me dijeron, no, marica, otra vez. Y me dijeron, no, ya lo tenemos que echar de su grupo. O sea, me pasó la de Steve Jobs. O sea, me echaron de mi grupo, me echaron de mi empresa. Man. Y yo di un paso al lado y dije, no, marica, paila. Y bueno, menos mal ese grupo no pasó nada. De verdad, un combo partido. Hoy en día haces conmigo ni mierda, hijo de putas. Hoy en día ese grupo es morato. No sé si no, Canceló el toque. pero sí, ese es mi cuento. Entonces, por eso, pues les pregunté si había algún colado, pero no, yo creo que eso no se ve mucho. O sea, ustedes eran músicos y Lo que pasa es que uno se va dando cuenta, yo creo que si hay un tema de talento y es como esa chispa inicial que tiene usted Sí, que sí, sí. le permite hacer algo, Claro. pero yo creo que cuando empezamos a estudiar nos dimos cuenta que no necesariamente éramos muy virtuosos. Okay. Y uno veía unos bateristas que uno decía como, claro, soy un manco al lado de este man. Entonces yo creo que esa estudiada también fue como un baldado de agua fría para todos a decir, pues toca empezar a ponerla porque pues ya las tarimas se van volviendo más grandes, más No, y sobre importantes. todo cuando uno llegaba a festivales, a conciertos y todo, y nosotros pues tocando al lado de unos Los de adentro eran unas bandones máquinas, los que de adentro tocaban eran y unas sonaban máquinas. espectacular y nosotros dijimos, oiga, no, si esto va a pasar, tenemos que Claro, hacer que lo que vean. pase y hay que ser juiciosos y hay que romperla, porque si no, pues nosotros mismos nos vamos a... Pues, Pero bueno, muy joder. bien. Y eso fue 2007, más o menos, según mis cálculos, Un ¿o no? poquito más, de pronto ya 2008. 2008. ¿Y ahí qué pasó? Y en el 2008, bueno, ahí empezamos, fueron 2 años. Ay, fueron 2 años de voltear pesado. Sí. Que fue como así, en resumen, como las vainas más épicas. Y lo más rock. O sea, como esos recuerdos que ustedes dicen, marica, es que no sé, estuve al lado de... A ver, en temas, hubo un año que hicimos, creo que fueron como 400 conciertos en un año. Más de un Más de concierto al uno día. No le puedo Hubo creer, un sí. día específico que tocamos 8 veces. Entonces sí el año de lanzamiento del primer disco fue una cosa loca. Y ese disco en algún punto, dentro del top 10 de las emisoras, un disco de 10 canciones tenía 8 dentro del top 10. O sea, nuestro primer disco fue un grandes éxitos. de entrada. Pero literal. Obviamente cuando la vaina empieza a hacer como conciertos por fuera y giras internacionales, uno ya dice como, wow. Creo no, como el 2007, 2008 tuvimos un concierto en Nueva York para celebrar el 20 de julio. Yo creo que a la fecha ha sido el concierto más grande que hemos tocado, que eran 200.000 personas. O sea, era una celebración de Colombia. Sí, Ujú. Y donde Ok. habían 200.000 personas. Qué vaina tan pasada. ¿En dónde Sí. son 200.000 personas? eso fue en el Flushing Meadows Park, En Nueva Un York. parque objetivo así. en el de Men in Black, donde se cae la Gigantesco. vaina, donde está el mundo ese ahí. Qué vaina tan pasada. Sí. Sí, Bueno, eso y ya llegar, cuando íbamos a grabar el segundo disco de Bonka, nos fuimos para un estudio que se llamaba el Hit Factory, que sí.
Es donde obviamente era donde todos los cracks. grababan, pero los más top de los tops, y llegar allá y estar en esos estudios y con productores y con gente demasiado dura. Ahí aprendimos muchísimo y era una vaina que nos decía, wow, o sea, nunca en la vida me imaginé que íbamos a estar haciendo esta vaina con músicos y con personas, pues, los que siempre habíamos admirado, los que siempre nos habíamos soñado. Y todo eso creo que ha sido de los highlights y de los Sí. momentos Creo más que fuertes en esa que época hemos tenido. eran muy fuertes los festivales de las emisoras, los conciertos que hacían las emisoras. Y cuando ya nos empezaban a invitar a cerrar esos festivales, uno decía, ya. Está pegado. Sí, que Y había uno de esas emisoras que era en tarima, que era un círculo y la dividían por la mitad y hacían 2 escenarios. Entonces, mientras este tocaba, preparaban este y después usted se montaba acá y le daban la vuelta. Wow. Entonces, usted estaba montado ahí ya de noche y de ¿Eso pronto era en Colombia? sí, Ajá. le iban dando la vuelta y le aparecían 80.000 personas así encima. Eso era una locura. Esa tarima era una nota. ¿Qué otra vaina así chévere? En algún punto nos ganamos el premio como más cerdo que tenían los premios Shock, que era el Artista artista Shock del año. Pues que en ese momento competimos como contra Juanes, contra Shakira y contra Carlos Vives. Ganó Bonker, nosotros como... Sí, de esas vainas, de esas nominaciones que usted ve todos los nominados y usted dice, ni por las curvas, pero, o sea, ni por las... Que uno iba ya como de parche y de pronto, ¡pum! No tenían ni discurso preparado. No, nada. no. O sea, más... ¿Ustedes en ese momento Con entendían la 17. magnitud de lo que estaban haciendo, no? A los 17 años entendía la magnitud. Bueno, no, de pero, algo. no, pero allá tenían como 22, algo No, así, ¿no? 18, güey. ¿Por No, qué? Si o se sea, graduaron del colegio en el 2005 y esto fue en 16, 2008. sí. Yo era de 16. Ah, usted graduó 16. Sí, no, o sea, no, yo creo que parte del tema es que nunca dimensionamos lo que conscientes. estaba pasando. Nunca entendieron la Nunca. Y vaina. éramos, y pues como éramos los 5 amigos y nos rodeábamos también mucho como de amigos y de familia y de todo fue muy calmado. Es decir, Que todo el nosotros fuimos crew muy calmado, Era muy juiciosos. cercano. Entonces, nuestros mejores amigos eran el stage manager. Los 2 stage managers eran nuestros amigos de la ¿Qué alma también. significa el stage manager? Como los que se encargan de nosotros mientras tocamos están en el escenario. O sea, Ah, que ok, si Dani se le rompe una cuerda del bajo, el man va, Ya, se ya. lo cambia. O sea, como que, no sé, éramos 10 o 12 personas que viajábamos y todos éramos amigos. Y también pasaba que el manager que teníamos terminaba siendo como nuestro papá. Y yo creo que por Claro. eso nuestros papás también estaban un poquito tranquilos. Es decir, pues suelta a estos chinos con 14 años, 15 años por el mundo, pero no pasa nada. Porque él se comportaba como una figura paterna y nos cuidaba mucho. Ya. A mí una vez me pegó una vaciada porque me cogió tomando whisky en pico de botella en un rumbeadero, me quitó la botella y me dijo, afuera. Sí, o sea, literalmente era como un sea, papá y rector del terminábamos colegio. el concierto y listo, a dormir y nos íbamos. Pero y- por eso es que yo creo que ayudó a que la cosa nunca se salió de control y fuera de eso se sintió, fue como un parche muy, muy rico, güey. O sea, era un parche de amigos muy sabroso, nunca hubo problemas, pasábamos demasiado bueno. Eso seguramente ayudó a que nosotros nunca necesariamente fuimos muy conscientes de lo que estaba pasando. Bueno, ¿y en qué momento empieza la separación del grupo? Cuando estábamos ya en ese momento como de la universidad, después de esta época 2009. empezamos como a girar y O a sea, hacer después de los muchos conciertos y 400 muchas conciertos vainas. en un año. Exacto. Vale, Ahí 2 ya, años de eso, sí. bueno, ahí empezó a bajar un poquito todo el tema del tropi. Empezó a entrar el reggaetón súper fuerte. Agresivo, sí. Como al mismo tiempo. Y adicionalmente, pues como que ya cada uno de forma como independiente empezó como a cuestionarse si esto era lo que quería hacer el resto de su vida. Porque pues como había empezado de una forma tan orgánica y como un hobby realmente más que buscando todo lo que pasó, creo que llegó un punto en donde pues los primeros que arrancaron fueron los Baraki. Y precisamente creo que ese fue el pensamiento, como que, oiga, bueno, hemos vivido muchas vainas, ha pasado muchas cosas, pero no sé si esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Ellos también querían estudiar otras carreras, hacer otras cosas, tenían intereses por muchas cosas que les gustaban mucho y los apasionaban, aparte de la música. Y ahí fue en ese momento en donde ellos dijeron, yo creo que nosotros hasta acá llegamos, mil gracias, todo bien, y se fueron ellos dos. Y después quedamos nosotros 3 siendo Wonka, como Wonka. Y así fue ¿Eso en pasando. qué año fue? 2009. 2009. Sí. Después en el 2010, 2009 grabamos otro disco los 3. ¿Cuál es ese disco? Nunca salió. Porque es que eso le iba a decir. Me parece muy... Te va a encantar eso. Al Marica. Movistar va a ser. Es que uno hoy en día, si usted ve
pues, no sé, los grupos musicales o los artistas sacan un álbum por año más o menos. Ustedes sacaron Lo que nunca nos contamos 2006 Sí. y después de ahí pasan 4 años y no hay ningún otro disco. Lo que Y pasó entonces, es, ¿qué pasó ahí? grabamos ese, fue todo el hit de Wonka, ahí cambiamos de manager y el manager dice, esto hay que bajarle un poquito la espuma porque está un poquito sobreexpuestos. ¿Cómo así? Él sentía que Wonka estaba un poco sobreexpuesto. Yo todavía no entiendo muy bien El concepto. concepto. término. Y nos dijo, váyanse para Estados Unidos, vamos a volver a grabar ese disco y le vamos a quitar un poquito de Tropi y lo vamos a volver un poco más internacional para pegarle a otros mercados. En paralelo, yo voy a ir a conseguirme un contrato con un sello. Yo creo que eso coincidió perfectamente con lo que decía Alejo y ese es el momento de las disqueras de decir, yo no sé si yo quiero seguir bajo este modelo de negocio y firmar otro Ya. artista con otros discos cuando la vaina ya por ahí no me está dando plata. Entonces ese contrato nunca llegó. Grabamos ese disco, básicamente eran las mismas canciones grabadas por un productor, un crack, que era el productor de Carlos Vives, pero no tenían acordeón, eran un poquito más pop. Eso tampoco salió. No, pues es que además se había perdido toda la esencia, todo Claro, lo que claro. todo era muy diferente. Sí. Empezaron a pasar todas estas cosas. La banda se Y ahí la empezó vaina se empezó a enfriar, porque entonces es enfriar. como quietos, no pueden tocar, están sobreexpuestos. Y ahí es donde empiezan los papás como, bueno, quietos, pero maestros, qué? ustedes no están estudiando, ¿esto para dónde va? O sea, la vaina iba así, como que se aplanó. Y entonces allá la presión de los papás en un punto hizo que se empezaran como a desbaratar la cosa. Y entonces salieron los Baraque. Quedamos los tres y dijimos, nada, pues peguémosle un timonazo a esto, hagamos otro disco, tratemos de, por nuestros medios, salimos del manager, no teníamos disquera, juntamos una plata, hagamos otro disco y volvámosle a dar. Pero allá la vaina estaba peludísima, o sea, ya solos había pasado tiempo. La gente de alguna manera, no sé si se había olvidado de Bonca, pero había pasado suficiente tiempo había como enfriado. para que se enfriara. Sí, no, y de todas maneras el reggaetón estaba en un furor muy grande. Ya entrar a la Muy, radio pero era muy grande. Entonces, difícil. ya entrar otra vez de cualquier manera era duro, era difícil. Más que yo nunca había sido consciente que hayan pasado tantas vainas en un margen de tiempo de 3 años. Es que fue como todo. Es que ¿sabe qué es lo que yo creo también desde mi punto de vista? Cuando, como hoy en día pasan vainas tan rápido, Bonka en esos 3 años se terminó volviendo una banda leyenda de las 3 de la mañana. O sea, como que cuando uno pasa a ser la banda que uno oye ya borracho a las 3 de la mañana, Sí, ahí se Queda vuelve ahí. como sí. Yo creo que- el vacilos cuando... Sí. Y súmele a todo esto que de todas maneras alrededor del género como tal empezó a haber como una sensación un poco despectiva o un poco Ah, sí, ya. fuerte Contra el tropipop, sí. contra el tropipop. Entonces, pues imagínese todo esto acompañado Claro. mediáticamente y de industria Sí, que era y de música todo. que no tenía ningún talento. Que no era detrás. música, pues que no sé qué, que los niños, que los de colegio, que bla, 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 y todo esto que fue muy fuerte. Obviamente eso impactó mucho porque hasta los mismos fans y la gente, todo empezó como a cuestionarse como que tan chévere es que me guste el tropipop Eso le tocó o vivirlo qué allá tan usted chévere solo, güey. no es. ¿Sí? Claro, claro. Cuando a las 3 de la mañana estaban las canciones ahí Exacto. todo, pero de pronto de puertas para adentro y no de puertas para afuera, ¿no? Yo ¿Qué siento, pasa yo ahí? siento que los rolos somos muy malos defendiendo lo nuestro. Y nos da miedo, weón. Y nos da pena. Y el reggaetón en Medellín, los paisas se pusieron a paran. 10 No, y se juntaron y todo. Yo admiro, mire, a mí, Caleto oyendo Bonka. sí, a mí me encanta, a mí me encanta el reggaetón y soy súper fan y me parece que ellos hicieron algo que nosotros no supimos hacer, que es eso, Unirse, güey. unirse, Claro. defenderlo de uno, meterle la ficha duro y todo, y ellos lo hicieron y lo hicieron tan bien que pues miren lo que ha logrado y es un género importantísimo a nivel global y los artistas más importantes que tiene este país ahorita hacen reggaetón y hacen el género urbano y eso es brutal. Ahora, nosotros digamos que... Y la connotación de rolo también aporta un montón a eso, marica. O sea, pero muchísimo. O sea, yo me acuerdo, yo lo he visto con Morat, la gente que critica a Morat, uy, no, es que eso es muy rolo. Y van y ven un concierto de Morat y la gente Espectacular, abre la boca y dice, uy, No, perdón, y son me unos equivoqué. cracks y Pero- todo, es Pero el espectacular. prejuicio existe. Es el Sí, el mensaje. prejuicio. Y, Sí. y eso mismo pasó con el Bonka. tropipop, pero de una forma supremamente fuerte. Sí. Supremamente fuerte en donde inclusive yo siento que todavía existe un poquito ese cringe y esa vaina Claro. que es rara porque al final
cuando usted está con sus amigos, con la gente, con todo y le pone una de estas canciones, la gente flipa y se enloquece. Entonces, hay algo raro. Pero Hay algo raro que además ni siquiera sabemos por qué se generó, porque también Qué fue raro, sí. bastante mediático. Es decir, también vino de un lado en donde no supimos, nunca hemos logrado entender el porqué detrás La de toda cogieron. esa vaina y de todo eso. Pero pues eso también empezó a generar un poquito de inestabilidad de puertas para adentro y entre Claro. nosotros decir qué va a pasar, qué hacemos Claro. todo, y creo que eso influyó Sí. también en... No, y pasaba una vaina también, por ejemplo, a mí personalmente me pasó es que en la medida que la vaina se iba volviendo como más seria, usted se da cuenta que no solo es el parche, no solo era tocar, o sea, también era un trabajo, también tocaba ir a hacer promoción, también tocaba hacer giras de medios, entrevistas, entonces como que usted se va dando cuenta como, uy, ok, yo me empiezo a proyectar, yo quiero esta vaina para adelante, cómo es mi estilo de vida, tratando de sostener esto, y yo personalmente en el 2010 2010. tomé la decisión de salirme del grupo y quedó solo Alejo y Dani. 15 años. Exacto, y en el Eh, 2010 precisamente pasó eso y ya Pacas dijo, yo no me veo en Claro, esto, proyectado. de aquí en adelante quiero hacer otras vainas. Sale Pacas, quedamos Dani y yo, y ahí es donde Dani y yo empezamos a meterle la ficha. Ahí en ese momento nos encontramos con Mauricio Rengifo, con Claro. Dandy, Mm. y empezamos y dijimos, bueno, vamos a meterle la vaina fuerte, exploremos también el mercado de afuera, porque pues Colombia estaba complicado por todos estos temas y estaba difícil entrar ahí. Entonces empezamos a buscar nuevas alternativas, nos fuimos, hicimos un trabajo muy, muy, muy grande en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, que logró posicionar muy bien a la banda, y empezamos a hacer canciones como de esa nueva ola de Wonka, que fueron canciones como bien cerquita, Contigo, que la hicimos con Kevin Flores y con Cali el Dandy, no, eh, y todas estas canciones volvieron a poner como a Wonka otra vez ahí El en el mapa. radar y en el mapa, y empezamos otra vez a movernos fuerte, y ahí fue donde, porque Dani y yo teníamos absolutamente claro que queríamos hacer algo que tuviera que ver con la música. Yo, pues desde el lado artístico, siempre lo vi desde el principio, y digamos que siempre he estado como en esto, nunca me he ido para otro lado. Y Dani también, pero en la mitad del camino, cuando estábamos haciendo todas estas canciones y ya esta nueva etapa con Dani, Dani me dijo, oiga, venga, necesito ser muy sincero con usted es el cantante, usted es el compositor, yo soy el bajista, yo no sé si usted en algún momento va a querer explorar su carrera como solista o qué va a querer hacer, y pues yo estoy en un momento donde también tengo que tomar decisiones de vida importantes de qué voy a hacer Claro. y para dónde voy. Y él tenía absolutamente claro que la música le encantaba y le encanta, pero que de pronto era el momento de explorar por otro lado. Y ahí es donde Dani me dice, oiga, yo creo que hasta acá llego. Y ahí fue donde quedé yo solo, siendo Wonka. Claro. Pero pues traíamos todo ese trabajo y tantos años y tanta vaina como Wonka, que yo dije, no, voy a seguir como Wonka. Duré un año más siendo Wonka solo. Ahí sacó algo. Sí, No. solo. No. Ahí, no, Contigo sí la saqué yo solo, ahí no estaba Dani. Contigo fue, o sea, nosotros hicimos bien cerquita y la botella y todo. En el momento en que yo estaba solo, pues, fue que lancé Contigo con Cali el Dandy con Kevin Flores, que fue la única canción que yo lancé como Wonka durante ese año. Y fue palo también. Palazo. Y ahí yo dije, no, Es esto el es que el lo video van en un carro y la vaina. Sí, No. sí, no, pero hay carros. Ah, bueno, pues es un concurso que hicimos, ahí van unas niñas bailando y en un San barco Andrés, y unas ¿no? vainas en San El de Andrés. San Andrés. Brutal, Ese, sí, ese es. Y ya después de ese año yo dije, no sé, como que sentí como que ya tenía que dar el siguiente paso y ya dejar de llamarme Wonka y ya empezar mi proyecto como Alejandro González. Y ahí fue donde ya dije, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser artista, yo quiero hacer música, y creo que ya esta etapa llegó hasta acá, y ahí fue donde arranqué. Y pues cuando lancé Le hace falta un beso ya como solista y como Alejandro González, que ahí fue donde ya empezó en el 2015. Ya llevo 10 años como O sea, solista. ahí en el 2015, bueno, en el 2010 que era furor, mejores amigos. En el 2015 cuando se separa también un poquito la amistad, o se separa el No. proyecto y siguen muy parche. Cero, Cero. o sea, súper parche. Es que todo se dio. Siempre ha existido el grupo de WhatsApp. Ese era de un Wonka. poco el superpoder también de Wonka, que era como llegaron los maricas de No, Wonka. y, y era como- y es lo que nos tiene hoy haciendo el reencuentro de los 20 años. Si nosotros estuviéramos enrollados o si hubiéramos peleado algo, pues sería muy difícil hacer un reencuentro de una vaina.
sea, obviamente nos dejamos de ver un poco porque vivíamos No, juntos. pues Claro, y la vida de un artista, Pero- es un mierda. Pero pues él cumplía años, oiga, venga, pachemos, hablemos, No, y por ejemplo, nos veamos, empezamos a casar y en el matrimonio de cada uno tocamos. Y se subían los 5 a tocar. sí. tocar como bonca y nos Sí. sentábamos y tocábamos y... Siempre estábamos, por ejemplo, muy pendientes del proyecto de Alejo. O sea, el tema de la amistad sí nunca sufrió en lo más mínimo. Nunca. Tanto así, como haciendo un poquito de fast forward, si quiero ahorita nos devolvemos, que yo sé que no tengo para adelante y para atrás. Ahorita para los ensayos del Movistar, el primer día llegamos en una emoción y uno se sienta a tocar, es como si no hubiera pasado un minuto desde la última vez que tocamos. locura. Impresionante. Qué chimba. Y en práctica del instrumento un poquito, ¿no? Uno se mama mucho más. Claro, O sea, el claro. tema físico sí, güey. Pero... No, Pero es que el yo no parche sí, es lo uno sí- mismo, o sea, literalmente los chistes, Eso sí, el parche, la vaina, es como si no nos hubiéramos dejado de ver De ni un ver segundo nunca. y si nos hubiéramos, o sea, si estuviéramos en el 2005, todo es muy parecido, obviamente ya todos papás, con los hijos, con nuevos temas, con nuevas vainas, pero pues con la esencia completica y con la amistad completica, entonces ha sido, es decir, el proceso, Y además ustedes no se ven viejos tampoco, para nada. no, es que tampoco Ya, estamos pero tan usted sí viejos. se ve como... O sea, usted siente los 20 años, entonces uno sí es como... Creí que le se iba a decir, mantiene- usted sí se ve viejo. No, pero yo soy honesto, marica, o sea, yo los veo perfectamente. Pero o sea, sí sabe que es la otra vaina que yo, pues yo no sé si, pero en mi memoria ustedes tampoco, nunca fueron jóvenes. O sea, como que ustedes, si me entiendes, o sea, como que ustedes con 16 años nunca, No, o sea, pero es que ese es el fenómeno que le pasa a uno cuando uno ve a la gente más grande. Claro. pero yo si me Usted siempre los ve grandes. Usted nunca no fue- los vio de 16. Sí, pero me refiero como nunca fueron como los Jonas Brothers, que eran como unos peladitos, ¿sí me entiende? Como que siempre eran como los mismos, o sea, las mismas caras, No, ya, igualitas. usted pone una foto nuestra en el 2006. No, usted pues, dice como, en retrospectiva, de pronto sí, pero yo tenía el pelo por acá, man. no era, pero no era como el boy band, ¿sí me entiende? Como No, el nos chiquito. decían los Bon Kids. Los Bon Kids. Increíble, man. Sí. Pero hay una vaina muy tesa de este man, y es que se echó el proyecto al hombro solo y no lo ha abandonado nunca. O sea, de esas vainas, de las razones por las cuales muchos de nosotros dijimos como, esto no es para mí, este man lo cogió, se lo echó al hombro y dijo, yo sigo para adelante. Y obviamente la carrera solista, sobre todo después de salir de una banda, termina siendo una carrera muy sola. Güey. Claro. Le hacíamos falta, ¿no? Obvio, no, y a mí me dio, no, y a mí me dio una tusa dura porque pues a diferencia de lo que normalmente pasa, que es que el vocalista dice, oiga, suerte, me abro, me voy como solista. Acá no hubo pelea. Se fueron yendo y en un momento yo dije, oiga, estoy solo, ¿qué es esta vaina? Empezar a viajar solo, empezar a hacer entrevistas solo, empezar a hacer, Duro. o sea, fue una tusa dura. O sea, usted hacía chistes y ya nadie le decía No, pues no nada. hacía ni chistes, ¿qué chistes iba a hacer? No, fue un momento duro, fue un momento triste y ha sido una carrera de mucha resiliencia y ha sido una carrera Muy teso. de meterle mucho, porque es que pues, o sea, había momentos muy buenos, había momentos no tan chéveres, había momentos y ha habido canciones brutales que salen y funcionan y había muchas otras que no. Y yo creo que ha sido demasiada perseverancia, que creo que al final pues es lo que me tiene haciendo lo que hago, pues porque de todas maneras el no haber parado y seguir, insistir, bien o mal, pues la vida lo reconoce tarde o temprano. Y pues he logrado cosas ya como solista que creo que nos soñábamos desde Bonca. El feat con Bacilos, el feat con Carlos Vives, todos estos hitos que han empezado a llegar en esa etapa como solista que me siguen llenando como de esas ganas de seguir dándole y seguir metiéndole. Y para mí, el hecho de hacer este reencuentro con Bonca y el Movistar Arena ahorita en diciembre, Los dos Movistar. los no dos se le olvide, Movistar marica. Arenas, los dos Movistar Arenas, es sin duda alguna, yo lo veo como también un momento muy importante para mi carrera musical. Claro. Creo que es como un momento a lo que le siguen cosas muy poderosas y muy buenas, Con seguridad. ya sí era como así. solista. Y ya lo otro, pues me toca conversarlo con estos manes porque obviamente sería brutal hacer más cosas. Alejo, pero espere, Sí, un ¿cómo trabajo. pasan 15 años y en qué momento se les ocurre hacer un reencuentro? O sea, estaba seguro en la cabeza de todos algún día. No, ¿sabe que no? No, nada. o sea, por lo menos a mí, Es decir, nosotros siempre que nos juntábamos es como que, oiga, tenemos que hacer algo algún día y tenemos que hacer algo algún Claro, día. pero- y- sí. Pero, o sea, por ejemplo, a mí qué me pasó, en el momento que usted se sale de Bonca, es como, bienvenido a la tierra, eres uno más, por acá se hace la fila para entrar a la universidad y acá se hace la fila después para buscar trabajo, entonces es como un baldado de humildad decir, ya se acabó y ahora hágale. Ahí se cortó el pelo, todo. Me tocó ponerme serio, me tocó cortarme el pelo. Entonces yo no sé si como inconscientemente yo al tema de Bonca sí cogí le eché tierra.
Claro. Ya esta es mi vida, güey, y me toca por acá, y me toca reinventarme, y me toca ponerme a hacer otras vainas. Entonces, pues sí puede que se hablara la vaina, pero para mí nunca fue una opción, sabiendo que por dentro yo decía, qué delicia volver a tocar. O sea, qué delicia volver a estar en una tarima con mis amigos. Lo único que a mí siempre me jodía. Pero como que uno dijera, nada, fijo, cuando tengamos 40 años vamos a hacer un reencuentro, hacemos una gira, yo eso sí no lo consideraba para nada, para nada. Y mucho menos, pues es que además la tiraron. Claro, Fue entonces lo que puta. terminó pasando Creo que hubo dos factores claves. Uno, que el año pasado nos reunimos para un concierto. hace 2 años. 2 años. Hace 2 años nos reunimos para un concierto juntos. A mí me llamaron para un concierto y yo les dije a estos manes como que, oiga, ¿qué tal si armamos la vaina entre todos? Y más bien vamos como Bonca y parchamos y lo hacemos distinto. Y ¿Y qué concierto era? era En una feria. En una de Estas las ferias esas como ferias que- emprendimientos. Ah, feria de ok, emprendimiento. estamos ahí. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, yo voy a estar ahí con Lunia, entonces hágale, pues. Exacto. No, Bueno, pues, si yo estoy trabajando acá, ¿qué me cuesta? Pues cambio el Excel por unas baquetas y listo. Entonces, y pues nada, me siguieron el cuento y esperábamos Y ahí los por ahí barraques que también unas fueron. 1000 personas, Sí. sí. El único que no Esperábamos- pudo ir fue Dani, que tenía un viaje cuadrado y... Dani no estaba, el resto estábamos. Y pues esperábamos 1000 personas, porque, o sea, era lo que nos decían, no, es que puede haber 1000 personas, no sé qué. Y nosotros, 1500, sí. espectacular, brutal, pues no, que llegaron 7000. Ah, no, qué joda. chimba. Se quedó chiquito la tarima, el Claro, sonido claro. no daba, Ya se me acuerdo quedó perfecto todo cuándo fue. chiquitico, fue una vaina. ¿Estaba Johnny? Y ahí fue donde dijimos como que, wow, ¿qué es esta vaina tan loca? Y ahí quedó como una semillita. Y además sin convocatoria tan grande tampoco, ni nada, o sea, algo súper Nada, orgánico. nada. Y ya después de esa semillita que había quedado, ahí ya el tema empezó a surgir un poquito más entre nosotros. Lo hablamos un par de veces, lo Y a vimos. nivel de promotores. O sea, como Sí. que ahí dijeron como... Y ya los promotores empezaron a decir, oiga, qué Wow. chévere, hagamos algo. Y ya la primera sentada no fluyó mucho y como que no salió nada. Ya después, cuando llegaron los 20 años, que ya había como el tema de que es que ya es 2025, ya estamos cumpliendo los 20 años, yo creo que ese fue el empujoncito clave para decir, es Hay que o ya hacerlo. o nunca. Sí, obviamente Alejo Llamen dice, listo, este es el plan. Vamos a hacer medio Movistar Arena. Nosotros dijimos, en la vida lo vamos a lograr, porque es Sí, que... que vamos a hacer medio Movistar. Porque es Entonces, que como Bonca pero usted toda qué, la vida- Movistar está loco. No, porque Está Bonca loco. toda la vida, que eso por es más que hicimos increíble. 400 conciertos, 200.000 personas en Nueva York, nosotros nunca tuvimos un concierto solos. O sea, nosotros nunca fue un show de Bonca donde la gente que va solo a ver a Bonca. Sí, nunca. Entonces decíamos, pues, o sea, yo le creo al promotor, seguramente sabe lo que está haciendo, pero yo creo que está loco. Entonces, pero pues bueno, hagámosle. Pues, o sea, como que era un poco un no-brainer porque estábamos demasiado bien acompañados desde el management, desde el promotor, desde el booking. Se juntó un equipo animal. Digamos, como bueno, hay que desempolvar los instrumentos, empezar a tocar. Y Qué genios haber escogido también diciembre medio nostálgico, ¿no? Es que le hicieron perfecto. sí. No, y todo se fue dando, es que Solo. se lo juro que Bonca tiene una vaina brutal y es que las cosas como que se van dando de una forma muy bonita y que Muy nada es tan orgánica. pensado, todo es como No. que, y es bien chévere, Entonces, es sí. especial. Hicimos la rueda de prensa, una locura, obviamente, ya es como el abrir los ojos y decir, ok, esta vaina sí va. Pues Claro, póngase estamos en serio, el Movistar. ensaye, weón, ya toca de verdad. Hay que Eh, vender media arena. Eran 7.000 boletos. Presión ahí dura. Sí, O sea, si Y no yo se dije- vendían, ¿qué hace uno? Pierde plata. No, pues nosotros dijimos, lo ¿Sabes? peor que puede pasar es que no se venda y pues nada, pasamos Buen brutal, parche. hagámoslo pero por eso es nosotros, lo que por iba a los decir. 20 O años. sea, por un la- poco el drive de lo que realmente logró que la vaina avanzara, por lo menos a nivel interno, es no lo merecemos. O sea, este es el mejor concierto que vamos a tener nosotros, va a ser una sola vez y es el concierto que nunca tuvimos. Entonces fue como, hágale, vamos. O sea, más allá de cuánta gente vaya, en muchos casos, por ejemplo, nos movía el, yo quiero que mis hijas me vean. O sea, yo Claro, quiero poderle claro. regalar eso. Entonces digo, hagámosle. O sea, no hay una intención monetaria detrás, no hay una intención de fama detrás, simplemente es como regalémonos ese concierto que nos quedó faltando a todos. Ujú. Incluso dijimos, vamos a meterle todo lo que podamos hacer el mejor show de nuestra vida. Y así va a ser. O sea, va a ser una vaina animal. Animal. Ahorita si quieres damos detalles como de lo que ha pasado porque No spoilee. ha obligado a... y entonces arrancó la rueda de prensa. Salieron como la preventa del Movistar, que Movistar tiene unas boletas por ser Movistar. Dijeron, no, se vendió en media hora. Bro.
¿ok? De pronto se acabó ese día. Vamos a sacar unas más de Sí, vamos a preventa. sacar un poquito más. A los 20 minutos no, ya se vendieron. Pum. Y se fueron. Entonces, que uff. No, man. A los, no sé, al día y medio dijeron, no, Media Arena se fue. ¿Están dispuestos a que abremos arena entera? Entonces, pues sí, ya, ¿Qué da lo implicación mismo. tiene esa mierda? Nada. Usted ya montó, ya llene más. Hágale. Sí, ya que Sí, hay el que show, hacer, no, como diga, menos decir paciente para sí o sí no. No, pues Eran sí. 5.000 boletas más. Obviamente, Bueno, pues ya está decir bien. otra Media Arena. O sea, Uno va culillado, también pues, dice, Claro, porque sí. es mejor Media Arena llena que, claro. que A- vender a abrir 500 la otra más. O sea, una cosa es hacer Media Arena a reventar y otra cosa es 7.200 boletas. Nada, sí. Pues obviamente la decisión fue como, oiga, que se hace Sí, esto, es como, pues, ¿será? No, y otra vez lo mismo. A ver, tenemos un equipo que sabe lo que están haciendo y los promotores decían como, venga, esto no es normal. La velocidad en que se dio Media Arena no es nada normal. Crean, hágale. 2 días, ¡pum!, se vendió arena completa. Güey. Y entonces nos llaman, pusieron un mensajito en el grupo como, oigan, pueden llamar urgente y todos como, ups, ¿qué pasó? Conectamos y, oigan, se agotó y el promotor está llamando a decir que si abrimos otra fecha y todo el mundo, uff, este enano se nos agrandó, esta vaina se... Pero espere, ustedes ahí se celebraron obviamente, o sea, no pueden de la felicidad. Claro, pues imagínense esa vaina. Sí, no. O sea, yo realmente pensaba que Media Arena iba a ser retador y que dije, bueno, probablemente pase y tenemos 6 meses para salir a vender esta vaina. 3 días, nunca en la vida. Nunca en la Sí, vida. yo creo que, o sea, Nadie. nadie lo esperaba. O sea, Ni el fue una promotor. sorpresa Sí, eso brutal. fue una sorpresa. Cogió mal parado a todo el mundo. A todo el mundo. Obviamente nos obligó a acelerar ensayos, a acelerar reuniones. Ahora sí hay que ensayar. Ahora sí, marica, ahora sí se vendió. Ahora sí desempolve esa batería. ¿Compró batería o no? Yo la tenía la misma, ultra empolvada, pero pues la desbaraté, obviamente había unas vainas todas rotas. Pero nada, también fue un cuento, o sea, como que hacer eso otra vez, llamar a los amigos, llamé a Juan y le dije, venga, me ayuda, una nota. Entonces llamaron y dijeron, abrimos segunda fecha y dijimos, hágale. Y la vaina va a una velocidad que está, pues, ya uno empieza a entender y va súper bien, súper bien. Qué locura. Entonces, Quedan poquitas boletas, así quedan que poquitas boletas de la segunda fecha. si quieren estar ese día, Entonces, correr. ya dijimos, listo, pues ya empieza a haber un presupuesto, ya empiezan a dar responsabilidades que vamos a hacer del show. Dijimos, nada, pues si queremos ser coherentes con lo que planteamos y hacer el mejor show de nuestra vida, tenemos que contratar un productor que coja las canciones, que piense en el show, que piense cómo le vamos a entregar a 12.000 personas y 7.000 personas 2 horas de bonca increíbles, que no paren. Y a este man se le fue la mano y ¿se pueden decir groserías? Sí, claro. Volvió mierda las canciones, ¿no? O sea, se inventó unas vainas espectaculares. ojo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No las volvió mierda porque sé No, que mucha las gente desbarató, hizo vainas me puede entender, increíbles. hermano, o sea, no es que vayan No, a no, ver no, no. la mona en No. punk. No, Todo O sea, bien, tranquilos. Cogió bonca, Tranquilos. cogió bonca y lo potencializó a la 1000. Pero entonces lo que termina pasando es 4 de los 5 tenemos vidas laborales corporativas. Entonces dijimos, bueno, ensayos de 8 de la noche a 1 de la mañana. No hay de ¿Qué? otra. ¿Y sí? ¿Es así? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Hoy de también, 8 por a ejemplo. 1. Ahorita sí. Y súmele que pues el día del trabajo, pero no solo eso. Entonces levantarse a tenemos las 6 de la chinos. mañana a listar chinas ¿Y para el dónde están colegio. ensayando? En un estudio, el estudio del productor. Imagínate. Eh, El sótano de mi casa. ya no está, pero yo sí quería hacer eso. El último ensayo debería ser en el sótano de su casa. Tocaría comprar un edificio, tumbarlo y volver a hacer el sótano. Pero- Sería brutal. Sería brutal. Y entonces empieza a pasar, entonces el man manda maquetas de esas canciones y uno, chimba, esto está una nota. Entonces, uno se aprende 3, uno se aprende 4. Ya la quinta es como, venga, ya no me acuerdo tanto. Al otro De la día tengo que primera. hacer presupuesto. Y entonces de pronto ya no me acuerdo tanto Marica, del se lo presupuesto. juro que- Pero se le empieza a llenar el cerebro. Si a nosotros nos pasara esa mierda, como somos de ansiosos, no podríamos trabajar. O sea, no habría posible. aplazar el Sería trabajo como- durísimo. Entonces ha sido un reto durísimo por temas de horario y por temas de cómo acomodo la cabeza para que me quepa toda la información del trabajo más toda la información del show. Más la vida. Hay que hacer las dos vainas bien. Entonces ha sido... Usted sido sí en un letras está retado. tranquilo. Usted sí en letras está tranquilo. O sea, no le cambiaron nada de... No, en letra y todo muy bien. Obviamente hay canciones que yo actualmente no toco. Claro. Porque Entonces te obviamente puedes yo las empolvar. canciones, los hits y las canciones como más fuertes de Bonka hacen parte de mi show con todas mis canciones como solista,
pero hay unas canciones de Bonka que vamos a tocar obviamente ese día que yo no hago como solista, entonces también me ha tocado desempolvar y yo tengo ahí un poquito mi cosita con mi pánico con las letras y las vainas, entonces pues obviamente me voy de teleprompter que da miedo. Ah, sí. Pero Esteban, muchos conciertos ahí en el camerino. Bueno, vamos para arriba, Alejo. Se me olvidó la mona. Es que se me olvidó la mona. ¿Cómo es la mona? ¿Cómo es la mona? ¿Cómo empieza la mona? Y no, Pero está hablando en serio. Verídico. Una canción que he cantado, pues no, o sea, ni siquiera Sí, sé N cuántas millones de he veces, güey. cantado. Pero Claro, como los nervios. fuerte- No, sí, lo miraba uno así Claro, con los no, ojos. lo que es Pero la cabeza, se me olvidó la la mona. cabeza es dura. ¿se acuerda o no? No, Claro. obvio, yo estoy en el momento crítico y no, ya, quedé en blanco. O en ¡Pum! mitad de Y concierto. empieza y se ahí me ya. voltea y se quita los in-ears. ¿Cómo es que empieza el problemón? ¿Cómo así? Ahí le pregunta a quién. Al que tenga al lado. Al que tenga- No, al final llega. O sea, al final es más un la bloqueo cabeza, ahí. sí, es más la cabeza queriendo La primera hacer nota uno y ya, ¡pam! pasar un momento. Sí, ¿Desde cuándo llevan ensayando de 8 a 1 de la mañana? ¿O cómo es la ¿Como 2 cosa? meses? hace como 2 meses. ¿Qué? No me jodas, Duro. weón. Duro. Lunes a viernes así. Lunes a Y viernes, ahorita ya ahorita los le estamos sábados. metiendo fines de semana. Sí. La No, porque además pues todo el Se les tema, todos los escaló. arreglos, toda la vaina, todo el No, el pues, tema del show, las luces, es que, o sea, No, va de con- va verdad, con toda. le digo la Va verdad, con estamos toda, montándonos sí. una vaina bien jalada, no es como que vamos a ir a tocar al bonfire o la vaina, no, o sea, dijimos, vamos a tirar la casa por la ventana, No, o sea, va a hay ser un pedazo del show que son como 3 canciones seguidas que paramos y le dimos al productor como, venga, ¿usted es consciente que acá es probable que alguien se muera? O sea, que alguien se va a joder con Que estas le dio un 3 infarto, canciones. ¿qué? Sí, Pues pues, siento que va a ser una fiesta en 11 del colegio, pero así como esas que eran, uno ya no está para esas fiestas. Descontrolada. sí. Y Sí, sí, tienen Ven que no se les ha jodido un poquito la cabeza como La volver tentación. a ese combo, volver a esas vainas, uno decir, es que Porque me mira a mí. me encanta esa pregunta, a ver, responda. tiene que sentir uno como cosquillita. Sí, obvio. ¿Es viable uno hoy en día tener una banda de medio tiempo? No. O sea, toca que sea No. tiempo completo o no. No. Y le voy a decir, por ejemplo, qué pasó la semana pasada. El próximo tacha Yo lo sea, estaba- Bonca vuelve 20 años después. El otro día yo salí de una reunión que duró como 6 horas y entonces iba caminando para mi casa. Y yo dije, qué susto el 14 de diciembre. Va a ser el día más aburrido de mi vida. Ya no tengo ensayo. Pues que va a ser una Ya no- o tusadura. sea, porque llevamos 3 meses ensayando todos los días. Entonces fui a donde estos más y les digo, oiga, me pasó esta vaina y me angustié, o sea, me dio susto de verdad. Entonces dijimos, no, pues nos toca por lo menos seguir ensayando una vez a la semana, así sea para montar covers de punk. Sí, ayer, o ayer, sea, ayer estábamos en el ensayo y dijimos, oiga, venga, si esto se va a acabar Sigamos por lo de la tocando. banda, veámonos, así como tenemos el parche de fútbol, el parche, veámonos una vez, así sea una vez cada 2 semanas, a tocar, a parchar, como para que Tocar, la man. tusa no sea tan, Tocar. tan brava. Pero, a ver, ni idea qué pueda pasar, pero es complejo, súper complejo. O sea, porque ante todo somos demasiado responsables. Dani, pues está metido en la industria, o sea, es el gerente de una disquera muy importante, entonces el man tampoco puede fallar por ese lado. Nico trabaja para una empresa gringa súper corporativa, entonces tampoco. Espectacular. Pues yo tengo un proyecto mío que lo quiero igual y quiero sacarlo adelante. que la está entonces- rompiendo también. Sí, entonces es complejo. Ese día, ¿cómo se van a vestir? O sea, ¿qué van a hacer? De Lunia. Todos en voz. Ese día, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ese día? Marica, qué bueno. Pero Este man va a ser en body. Marica, pero sabe que Con todo. hijo de puta. Pero sabe que ha sido muy brutal que las vidas de cada uno han hecho que este momento sea se puede hacer. increíble, porque puede por hacer. ejemplo Dani tiene un know-how del otro lado de la industria, que Claro, no es la claro. parte artística, sino de todo lo otro, increíble, que le aporta mucho. Estos manes desde el lado empresarial, corporativo, administrativo, traen otras vainas a, Bueno, lo a empieza la a ver mesa como un negocio. O sea, y como un proyecto, empieza, entonces, y empieza a coger una fuerza muy brutal que nunca había existido o que nunca existió en Bonka. Entonces Qué empieza chimba. a haber una cosa muy poderosa y muy chévere que al final se refleja en lo que nos soñamos ese día y ha sido brutal, de verdad que cada uno ha aportado sus vainas y sus cosas y la esencia, obviamente, la esencia que es la que sigue estando ahí, la que obviamente ese día va a tener como el drive completo y absoluto. ¿Qué días es que son? Otra vez para que la 12, gente sepa. 12 y 12 y 13, 13 de de diciembre.
12 y 13. Bueno, ya el 12. Ya Ya el no hay. 12 lo que fue. Ya el 12 lo que fue. 12 y 13 de diciembre. Ya quedan las últimas boletas del 13 de diciembre y son, pues empezamos con una única noche, ya son 2, pero sí, o sea, dentro de los planes y volviendo un poquito como a la pregunta que usted estaba haciendo, realmente estamos enfocados en En eso. los 2 últimos conciertos de Wonka, eso es realmente lo hablado y lo que se ha dicho. De ahí para adelante, o sea, yo Hay creo que ver, o sea, yo creo que igual esto sentó como un... Ya lo tiene a punto de convencer. Con ese Ah, yo- discurso. yo- yo he ido poco a poco haciendo un lavado de cerebro. Lo veo. Es que, marica, otra vaina que pueden hacer es hacer lo que usted dice de vez en cuando, hacer unos ensayos y al menos sacarse un par de canciones más ¿Usted se para ver qué pasa. imagina un disco nuevo de Wonka? Ah, además, si tienen uno grabado que nunca sacaron, marica. No se puede reencauchar algo de eso. Las que nunca nos lanzamos. Las que nunca- Claro, porque el primero es lo que nunca... Lo chévere es que, lo chévere es que yo los veo como aproximándose al Movistar un poco como usted explicaba que se aproximan al principio como esos planes, como un poquito como con esa inocencia de que, hijo de puta, nos mandamos a hacer un Es Movistar. que usted se pone a pensar y Wonka siempre ha sido eso. O sea, siempre es, vamos a tocar, que voy a tocar. Man. Ya miramos a ver qué sale Sí, ya ahí, me pero- lo imagino otra vez de Pero- Barranquilla el carnaval. a ver. Marica, vamos a ir a tocar al carnaval un ratito. Usted, Juan Manuel y Juan Pablo, ¿ustedes saben de dónde sale el nombre Wonka o no? No, cuente. De la cigarrería de la 11. Sí. O sea, el ensayadero, el sótano. Que hoy en día es una vaina de uñas. Sí. 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 Mi Que es casa un quedaba ahí en la 92 arribita. Entonces salíamos del ensayo y bajábamos a la cigarrería. Siempre era el plan de terminar el ensayo y nos íbamos para allá. A Charpola. Charpola. Sí, obviamente éramos más chiquitos, entonces decíamos que Coca-Cola y que cafecito. Siempre todas las entrevistas. así. No se lo juro, güey, las entonces, ¿y qué tomaban? No, pues gaseosa y un Un cafecito. poquito de mora. Y no había nombre. En esa época el grupo no tenía nombre. Había como un nombre anterior antes de que usted llegara Y necesitábamos un nombre para el concurso para que el nos concurso ganamos. de Shock. Entonces un día dijimos, oiga, cada uno lleve 10 nombres, nos vemos en Bonca a las 5. Y llegamos a Bonca Nadie a llegó con nada. tomarnos un poquito de mora y empezamos quién trajo. No, y algunos sí trajeron nombres y llevamos y la vaina y todo, y era como que uno era más feo que el otro, más feo que el otro, más feo que el otro, y de pronto Y no estamos mira ahí para dijimos arriba. como, Marica, pues, oiga, pues Bonca, pongámosle Bonca. Ya, Pongámosle Bonca. Y ahí nació Bonca, que inclusive volvimos Volvieron a a abrir hacer la de tienda, Bonca güey. ahorita. Pero ahí mismo no. No. No, O sea, en el mismo los- sitio, pero ahorita acabamos de los abrir. promotores del concierto, muy cracks, dijeron, vamos a abrir la tienda otra vez, güey. ¿Dónde hijo de putas es? En Está en la la zona- quinta con 67. Y hay una tienda que se llama Bonka. Sí, Está la se llama así, tienda de la tienda Bonca y una está la cigarrería. tienda de Bonca y ahí se consiguen las boletas y ahí está yendo la gente a parchar y ahí van Se con los compra amigos. cerveza y dice Bonca. No, O sea, ahí está, Así o sea, reabrimos la tienda Pero de tremendos Bonca. marqueteros. Y aquí, Marica, buenísimo, de aquí hasta, buenísimo. de aquí Y hasta esa- el concierto. Esa tienda nunca hizo nada al respecto cuando ustedes la estallaron así de esa manera. Esa Nos es la que fiaban. queda frente a la embajada. Exactamente. Nos fiaban y nosotros siempre echábamos Sí, la sí. cuña de la tienda. Bueno. Obviamente siempre le echábamos la cuña a la tienda. Entonces, pues obviamente... Y pues la pandemia se la llevó y llegó. A 3 cuadras de esa tienda hay un envía. Y ese era el envía que Sí, nosotros señor. usábamos al principio para hacer nuestros primeros Ese era el envíos. envío. Bueno, Pero al lado hay un. lado. Sí, ese es. A tres locales. sí, a 3 pasos. Y ese Literal. fue nuestro primer centro de envíos. No joda. Espectacular. Estábamos ahí cerquita. Ahí nomás. Cuadra tiene su. Tiene su magia para Tiene su emprender. Si magia. emprende, vaya a esa cuadra, por favor. Total. Ahí hay algo, ahí hay algo. Necesito. Oye, ¿y van a vender trago en el concierto o no? Va a haber Es para trago. mayores de edad. Es para mayores Ahí- de edad. ahí- Tenemos 2 secciones en el concierto de 14 a 18. Para llevar a las hijas, ¿o qué? Para llevar a los chiquitos. No, nuestros chiquitos son mucho más chiquitos. No pueden estar allá adelante en el concierto, pero Pero sí hay, dos una- zonas para hay mayores dos de zonas 14. de 14 y entre 14 y 18 años. No, qué vaina tan impresionante. No puedo creer cómo Parrandón. el tiempo pasó. ¿Y Sí. ¿Van a llevar invitados o no? Tenemos invitados. Ay, güey. Bueno, Tenemos invitados. digan cuántos son, no digan quiénes. Ya J Balvin dijo que 18 invitados. 18 tiene J Balvin. Dijo que va a ser el concierto más épico que había en la historia. Deberíamos en decirle a Atlanta. Balvin que se pase. Que se Usted pase es un consciente que es el mismo día, ¿no? El sábado es... rato. Ah, espere, pero 13. claro, el de Bogotá, es que el de Medellín de Balvin es. El 13 es el O sea, de Balvin. ahí al lado va a haber Al lado, dos. güey. Bonca y ¿Dónde? Balvin. Balvin en el Campín. Balvin en el Campín, Bonca en el Movistar Arena. Ah, qué chingón. O sea, eso va a estar descontrolado. ¿El sábado? Sí. ¿El sábado qué? El sábado. El sábado. El sábado es el día que Entonces, son pues los- bueno. Y tocan al podemos traer a
Pues yo creo que inevitablemente sí, Claro, güey. güey. Porque ustedes aquí horas deben estar tocando Porque 10 de la uy, noche. imagínense nueve de que la hubieran noche, hecho sí. que fuera el remate. ¿no? El remate. De telonero. Sí, pero brutal. qué vaina tan emocionante, en verdad, poder llegar a hacer 2 Movistares Arena. En este momento, ¿ustedes qué tacha los tienen, digamos que desde el lado de ustedes personales y empresariales que nos quieran contar? Como cada uno. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Man? Falta. Diferente a los Movistares. Además de volver a juntar con Capalejo, man. No, pues para mí Lunia ha sido un proyecto que va como medio tachándose, pero todavía le queda. O sea, es un proyecto que para mí ha sido espectacular, tiene un potencial enorme. Entonces ese va arrancando ahí como la rayita. Ese a mí me tiene Pues yo me voy a echar al agua. hotel. A mí sí me gustaría un disco más de Bonka. Es que Ese sería un gran táchalo. Con Boys de Lunia. No lo veo nada fácil. Todo el merch es así. pero No no, lo veo nada fácil, pero sería una vaina. Si nos hemos gozado este proceso de hacer un show de un día, No, es que es más. Sí, sí, yo lo veo. Sí, ¿ustedes se señor. imaginan O sea, lo que uno de sería los ensayos- entrar al estudio a hacer un disco nuevo? O sea, uno está en el ensayo así, mamá. Y además estoy mamado, y este man dice, ¿y hacer todo esto para una noche? No, usémoslo más. Se los tiene. Yo estoy de acuerdo, man. Es que no, y se lo juro que a nivel como de No, el parche es una chimba. parche, Sí, el parche de, es una de- chimba. pero de sa- sentimiento, de emoción, lo que eso genera. ¿Qué siento pasa que si uno gira- hace otro disco? man? ¿Qué ¿Qué pasa? Yo digo, pasa, no, weón? un disco más. Es como ¿Qué es lo pisar, es peor como que pisar puede un pasar? carro, Sí. güey. Oiga, hay forma de que uno haga un disco. O sea, ¿por qué cuando los artistas así épicos, así, leyendas como Shakira, llega, todo el mundo dice, uy, va a sacar un nuevo disco y no saca Pies Descalzos parte 2, que es lo que yo creo que todo el mundo quisiera con Bonka? O sea, lo que nunca nos contamos, la gente va a estar esperando ese versión 2, güey. No reggaetón. No, nadie quiere No. reggaetón, nadie quiere el huevón. El huevón que les digo a ustedes que estaban sobreexpuestos y que le bajaran al acordeón. No, Total. todo el mundo quiere esa mierda. Total. punto 2. O sea, por favor, si van a hacer el segundo, Por favor, gracias. Bueno, O sea, ya tenemos la ahí un van a gran romper. táchalo. Si lo hacemos, volvemos. ¿cómo le pondrían? Volvemos y le decimos Hijo cómo de nos fue. puta. Sería brutal. Voy a 40 dejar años después, Alejo. todos Movistar. ahí lejos de trompo en la uña. Y, Un tour les da mínimo un tour. Ya, bájale, güey. tienen el No, campín. pero además uno Pero puede es que hacer- no, yo no le estoy diciendo que es que te quede, claro, eso es el resto de su vida. Un año sabático. Un año sabático. Un año en que le. Eso es fácil los emprendimientos, ¿no? Ustedes aparecerse un añito. Desaparecerse. No, eso es muy bravo. Hacemos una buena convocatoria y le conseguimos un gerente reemplazo en un año. Gracias. El campín puede ser el siguiente táchalo. Uf. Demasiado ambicioso. Pues con un disco. Pues yo ya no sé. pero- Es que, Si pegamos ese disco. es que de verdad es que está descontrolado la venta de etiquetes, de boletas No, para... es que, ¿sabes qué es lo que yo creo que pasa? Que esa generación creció, ya le importa un poco un carajo lo que digan, y sí, me gusta el tropipop, todavía lo reconozco, Sí, me ha no, pegado de la verga. fiesta con eso. Obviamente es una generación que ya tiene un poder adquisitivo que dice, me compro mis boletas y me va a pegar la fiesta al año y todo bien. Entonces sí se juntaron como un poco esas cosas que hicieron que la gente lo reconociera, pudiera ir sin rollo, estuviera pendiente de meterse a una fiesta así, acordándose de los amigos del colegio, porque hay otro tema que es una canción del que no hablamos y es Hoy, y es ese bendito himno que logramos para los prom de los colegios, güey. Entonces todo el mundo es como, son las fiestas que me metía con los amigos, es la canción del prom, es una época que todo el mundo tiene como muy bien grabada en la cabeza porque todos pasamos muy bueno en esa época. Y genera mucha nostalgia. Sí. El tema de la nostalgia lo hemos cogido con cuidado en términos como creativos del show, y es como queremos generar nostalgia no para hacer sentir viejo a la gente, sino para decir, esa época fue brutal. No, como que uno se erice, Sí, no fue sentirse brutal. viejo, sino como Eso. fue puta, qué loco de volverme a esa época. Exacto. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes les dan datos de la gente que ha comprado? O sea, datos me refiero como demográficos. O sea, como entender cuál es el rango de edad. Si, Yo no o sea, Yo creo que se puede pedir. Es una buena pregunta. Sí, es Marica, una gran es un pregunta, estilo. sobre todo además porque hay algo que sí nos ha sorprendido mucho y es generaciones nuevas. Ah. Por ejemplo, estuvimos precisamente en estos días en la tienda de Wonka, allá tocando, cantando unas canciones y parchándola. Y
yo no sé si la gente que estaba ahí, había unos chinos que tenían que No, no, hay por chinos, lo menos... 20 años, o sea que cuando salió el disco tenían 2 años. Literal. Sí, O sea, sí, una vaina, es una uno vaina muy empieza, loca. porque es que, claro, que uno se encuentre con gente de nuestra generación, pues claro, tiene mucho sentido y vivieron la vaina, pero algo que nos ha sorprendido muchísimo es eso. Entonces, Ay, yo ¿sabe creo dónde que pasó es también? una gran pregunta porque sería súper interesante ver cuáles son los demográficos En de la- la gente que vaya. En la rueda de prensa del Movistar, pues los medios decían como no, muchos, había gente de emisoras que estuvieron con nosotros en esa época y nos decían, bueno, sí, yo estuve con ustedes, lo viví, los colegios del carajo, y de pronto salían unos como, no, a mí la verdad sí no me tocó, yo tengo 20 años, a mí, pero pues los oigo y me encanta y soy fan, y uno dice, pero ¿Cómo es Pero posible? ¿cómo? Como puta, sí, además ¿Cómo? no vivió como ese momento, porque es que además ustedes eran como una banda no solamente musical, sino del momento de Sí. muchas cosas, o sea, como... Pues lo es- que pasa es que yo siento que por alguna razón usted se pone a ver, y en las discotecas, en Andrés, en algún punto le botan un bonca. En Carulla ponen bonca. Sí, sí. Hay vainas que uno dice como, pues sí, hay alguien que todavía le gusta y lo sigue poniendo, entonces hace que trascienda generación a generación. Pero es solito, o sea, Y ustedes, y además ustedes siguen Imagínese un teniendo segundo ingresos, ustedes siguen teniendo ingresos de Wonka, güey. sí, Alejo por temas de autoría, sin duda. nosotros les tenemos un regalo, Uy, qué bien. es un concurso interno que tenemos que cada quien Sí. escoge como las gafas que cree que se va a llevar el Ayúdeme, invitado. Chiqui, váyame. Entonces ayúdenme pasando. ustedes, venga. Mientras Con tanto, ustedes dos. mientras tanto, les tengo una pregunta. Vente. Ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tuvieron Rider, ¿no? O sea, como que ustedes ya no digan, quiero también, pero Rider desde la parte chistosa, que es como, oigan, No, no, nuestro rider era... quiero una botella de aguardiente, una botella de tequila. O sea, ¿tuvieron o no? Sí, ¿Y qué pedían? 5 pizzas, 10 Red Bulls. 5 pizzas, 10 de red. Ya, güey, no era nada más. Nosotros nunca tuvimos nada así como excéntrico. Y esta vez se van a dar el lujo de alguna vaina. Nos rara. hicieron no, esa pe- pregunta hace pe- como 2 semanas. Hace como 2 semanas nos dijeron que 500 dimos pistolitas. Nerf. Porque en el ensayadero compramos Nerf, entonces cada vez que alguien la caga, ¡pau! Entonces dijimos, hay que llevar esa vaina, güey. Pero no, ¿Qué se toman hoy en día ustedes? ¿Ustedes qué les gusta tomar? a mí me gusta la cerveza. Yo soy bien cervecero y vino. Al otro Yo día soy bien bastante vinero. Me gusta más ¿Y el no se vinito. tomarían un vinito o un tequila antes de entrar? Tequilita. Puede ser. Para los A mí, nervios. a mí personalmente lo que me pasa es que tocar batería tomado es jodidísimo. Pero Pues si tocando sobrios ya Es se mama. jodidísimo. Me imagino. Entonces, sí, yo por eso nunca fui fan de tocar, de tomar y tocar, que se embolata la cosa. Empiecen a escoger. entonces, no, espere, un segundo. ¿Cómo es porque la cosa? No. Pues, hay tres. Nunca lo habíamos hecho así de Nunca completo. la habíamos hecho así de completas porque nunca le habíamos regalado a dos Ok. invitados distintos. Entonces, ¿Ok? No, sí, a Messier Periné, pero pero fue distinto. sí. Pero entonces la idea es, escojan las que más les gusten y ahí vemos que sea lo que mi Dios quiera. Nosotros escogemos. Sí, Cada claro. uno escoge una. Cada uno escoge una, correcto. A ver. Entre las opciones que hay. Y les vamos a pasar algo para que miren cómo quedan. Voy a ir a... Venga, si quiere présteme eso para ponerlo por acá. Vaya probando. Se pueden quitar los cosas para que estén más cómodos y todo. Ya le presto nuestro espejo que tenemos acá. Venga, y además, ¿sabe qué podemos hacer? Eso está buena la de Johnny, para que se vea ya. Oigan, y aprovechemos una cosa. Aquí, mire. O sea, ustedes escojan sus dos que más les guste y además mandémosle también A los otros. a los otros tres. Pues sí. Tienen el privilegio por estar de primeros de escoger ustedes, pero las otras tres van Es, para es decir, sus socios. ¿cuántas gafas escogimos? Seis. El que quede con la gafa que no escogió, se le resta un punto, hagámoslo así. No. Sí, por paquete. Sí, para que sea chévere. Sí, sí, Pues sí. para que sea más fácil y no todos sumemos de a dos. O sea, el que no se les cojan las gafas se queda con un punto. Ustedes tienen O sea, que decir, dejen unas. dejen unas nada más. Igual se puede, o sea, todavía tiene tiempo para escoger las que usted quiera. Está duro. Estas no son de Sajú, ¿no? No, mentira, mentira. Mentira. No, o sea, usted escoja las suyas, las de Alejo y diga, estas van para Mora, estas van para Baraque, estas para Baraque. Ok. No, entre los dos, entre los dos. Venga, a ver. O sea, ya vamos a sacar las ¿A nuestras. usted cuál le gusta? ¿Cuál es suyo? Bueno, este. Primero saquen las de ustedes porque ustedes fueron los que vinieron, las que más les gusten.
Listo, entonces ahí ya escogieron las de ustedes dos. Y ahora escójanle amor a unas y a los hermanos. A Dani. Pruébenselas igual también. Alejo, pruébese. ¿Ya se probaron todas acá? ¿Estas también ya se las probaron? No, pues digo, estas también. Seguro que se ha probado esas que No, no. Mañosito. ¿Estas qué las probó usted? ¿Cuál sacaron? Ustedes sacaron unas, ya las tienen definidas. Yo me voy con estas. Yo me voy con estas. Me las voy a poner una vez. Estas para Dani. ¿Es para Dani? ¿Es para Juan? O estas para Juan también. Sí. Y entonces es para Nico. O sea, quedaron faltando esas. Quedó esto Listo. ¿Estas quién las escogió? Creo que fui yo. ¿Estas quién las escogió? Puentes muy bien por huevón, por dar la idea de que restaba puntos. Igual voy ganando por mucho. O sea. Oigan, estas eran las más chéveres, marica. Pruébeselas sin compromiso. Ya perdí, pero déjalas ver. Marica, mire esa putería. Sí que yo también me las llevo. Y le voy a decir una cosa. Yo debería ganar puntos, ¿sabe por qué? Porque las que le escogí, yo sí le escogí a cada uno unas. Ajá. A Alejo yo le escogí a ustedes. Y yo escogí esas. ¿Estas ¿En serio también le pegó? A Harker. Pero para él. ¿Usted Sí, sí, escogió sí. estas para mí? Ah, no, yo no dije quién para quién. Yo sí, Ah, ¿quién para quién? Yo había escogido las azules para usted y las que están. ¿Estas? ¿Cuáles otras? Y estas para usted. Que de hecho usted dijo al principio que esas fueron las que más le gustaron y se bajó del pero, bus, güey. Pues claro, cuando vio la opción que era mejor. Sí. Mira allá, creo. Mire su bananito. Venga, pase el banano para la izquierda. Uy, Esto es para brindar. Excelentes gafas, oigan, los felicito. Sí, mil gracias. Y ahora, como ya son adultos, padres de familia, brindamos con banano. Oigan, tenemos una última pregunta. ¿A quién les gustaría ver en Táchalo Podcast para un siguiente episodio? ¿Quién les parece chévere? Ah, esa está buena, que remitan. Ujú. ¿Ya estuvo Carlos? Carlos no ha estado. Carlos Sería sería chimba. brutal. Sería muy chévere. De música solamente ha estado Messier Periné, Ya no. No, Jason Jiménez. Jason Jiménez, Jason Jiménez. Juliana. Juliana, ustedes. Carlos. Ahí vamos haciendo nuestros pinitos en música. Bueno, Sí. Juanes también sería brutal. Juan, en serio, Nacho. Juan y Serinachi. Nos ¿Ya puso- estuvo? Nos No puso te la va. vara alta. Morat sería chévere. Murat no ha estado. Morat sería muy chévere. Es verdad. Siendo con la línea rola. Orgullosos, ahora sí. Solo gente rola en este podcast. Bueno, Bueno. ahí nos quedan. Señores, Salud. que se cumplan todos los táchalos. Que la rompan en el Sea. Movistar. Allá nos vemos. Allá nos Muchos vemos. éxitos. Gracias por la Salud. Toda. Chao pues.